Pues ya estamos aquí de nuevo. Buenas noches a todos y bienvenidos a la que va a ser la 7ª temporada de La Alameda. Ya saben, ese programa producido por 101 Televisión y el periódico Sur y que trata de dar un paseo por la actualidad, no solo de Málaga y su provincia, sino también de toda la actualidad andaluza y nacional, sobre todo en estos tiempos en los que toda la información nos afecta a todos, por lo que tiene que ver a tanto la pandemia como a nivel político, que están las cosas muy revueltas. Bien, pues les decía que arrancamos esta 7ª temporada, durante la cual además celebraremos el programa número 75, bueno, que es una fecha redonda que ya nos encargaremos también de celebrar, y en el que vamos a intentar, no solo como siempre, analizar la actualidad y aportar contexto, aportar debate y análisis, sino también, ¿por qué no?, en estos tiempos, pasar un buen rato en el que podamos informarnos, pero también, bueno, pues conocer a nuevos personajes y hablar de la actualidad y evadirnos un poco también de esa pesada carga que desde hace más de un año, con motivo de la pandemia, llevamos todos en nuestras cabezas y en nuestras vidas. Bien, pues como les decía, arrancamos y en este primer programa de la 7ª temporada de La Alameda hemos querido preparar un programa especial. Y yo creo que lo hemos conseguido, porque hemos reunido a dos personajes que ahora iré a presentarles, que además por primera vez se sientan en una mesa para conversar juntos en un medio de comunicación y para hablar de la actualidad y también del pasado, porque vamos a analizar pues los 25 últimos años, que son 26, pero bueno, los 25 últimos años de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Y se preguntarán, ¿quién es mejor para analizar estos últimos 26 años? Pues los dos últimos alcaldes de esta ciudad, que no son otros, y paso a presentarles, que es Celia Villalobos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a La Alameda, no es la primera vez, pero sabemos que ha hecho un esfuerzo importante por venir aquí desde Madrid. Sí, porque ahora con el COVID es muy complicado moverse. Por cierto, el nombre responde a lo precioso, Paco, que está La Alameda, ¿eh? Está precioso. Me ha quedado muy bonita. Bueno, ya se ha encargado ella de presentar a nuestro segundo invitado. Pero si a él lo conoce todo el mundo, es Málaga. Que nosotros, que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, habitual de La Alameda, siempre dispuesto a hacernos una visita. Encantado de estar aquí y encantado cuando me invitéis de venir, como es natural, con muchísimo gusto. Y insisto, porque La Alameda ya ha conseguido algo, no, es que no ha sido difícil, pero ha conseguido sentarlos para poder hablar de la Málaga de los últimos 26 años. Cuando hablé con el alcalde para invitarle, le dije, alcalde, queremos hablar de los últimos 25 años, y me dijo, no, 25 no, son 26. Y efectivamente... Sí, porque me parece que tú querías arrancar una reflexión desde el año 95, digo, ya son 26. Son 26 años. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello y, como siempre, también dos periodistas para... Bueno, pues aportar sobre todo el contexto y en este caso, pues dos periodistas que han convivido durante estos últimos 25 años con la información política, que nosotras, que Ana Barreales, redactora jefa de Sur. Buenas noches, Ana. Buenas noches, encantada de estar aquí a analizar la actualidad y a pasarlo bien un rato, si podemos. También. ¿Verdad? Yo creo que también es importante, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Bien, y Javier Recio, fijísimo, es el titular indiscutible de La Alameda. Buenas noches, Javier. Hola, buenas noches. Un placer, como siempre, estar aquí en La Alameda. Bien, pues ya saben que yo creo que es un buen equipo para comenzar esta 7ª temporada, y yo quería empezar con Celia Villalobos y sobre todo cómo valora, si es posible valorarlo en poco tiempo, pues estos 25 años que arrancaron allá por 1995 con su alcaldía, o sea, con su victoria y con un pacto muy peculiar, porque no conseguía tener la mayoría la tenían entonces el Partido Socialista de Eduardo Martín Tobal y el Partido Izquierda Unida con Antonio Romero, pero bueno, no se pusieron de acuerdo y eso facilitó que llegara a la alcaldía por primera vez una mujer y por primera vez el Partido Popular. ¿Qué análisis hace de aquellos tiempos y sobre todo de estos 25 años? Bueno, en primer lugar, decirte que aquel momento fue muy complicado. Era difícil, el PSOE llevaba ganando elecciones de todo tipo, en Málaga, autonómicas, nacionales, locales, desde el principio de la democracia, y era un reto muy importante para nosotros, los del Partido Popular. Y la verdad es que fue un trabajo que yo creo que se hizo muy bien. Yo creo que fue, y Paco lo tiene que recordar igual que yo, el equipo que hicimos desde... Antonio Merino, el que fue Paco Merino, aquel personaje increíble, maravilloso, que tenía Málaga entera en la cabeza, que hicimos aquel programa
que yo creo que fue un éxito. Trabajamos muchísimo. Efectivamente no tuvimos la mayoría absoluta. Gracias a Dios no llegaron al acuerdo Izquierda Unida para ser Antonio Romero alcalde, y yo creo que hicimos un magnífico trabajo con una dificultad mayor, y es que también teníamos la Diputación. Y claro, 3 concejales del Ayuntamiento de Málaga se fueron a la Diputación, desde el presidente de la Diputación a 2 concejales más. Y fue muy difícil, éramos 13 nada más, para un momento tan crítico y tan complicado para la ciudad de Málaga. Pero yo tuve la gran suerte de haber tenido un equipo fantástico. Málaga se merecía el equipo del año 95 y yo creo que los resultados se vieron y feliz y encantada de que Paco siga siendo el alcalde de Málaga. Feliz y encantada. Que estaba en aquel equipo, digamos, inicial, y que luego, bueno, pues ya lleva 20 años como alcalde de Málaga y los que quedan. Bueno, tampoco exageremos, pero es verdad que el equipo que comenta Celia fue muy grato trabajar. Recordemos a Antonio Garrido, recordemos a Gutiérrez de Pablo, una persona importante en el tema de Hacienda, que había muchas cosas que resolver. Celia lo recuerda con claridad y comprensión. Para mí fue un honor hacerlo de verdad y colaborar en todo ese equipo y con Celia en que los temas que había se resolvieran bien y sentáramos las bases para un progreso que va siguiendo. Vamos, ¿Y qué recuerdo tiene? ¿Qué primer recuerdo tiene, sobre todo de esas elecciones que dieron paso a la primera alcaldía del Partido Popular? No, lo ha resumido muy bien Celia, el enfoque de la dificultad que tenía, ¿no? Yo recuerdo la anécdota, y lo recordará Celia, que el día previo a la constitución de la corporación y a las votaciones correspondientes llevaba 2 textos preparados Celia, según pudiera ser efectivamente alcaldesa o no. Porque hasta la noche anterior no se sabía, ¿no? Sí. Claro, es que además en Málaga se producía una cuestión que distorsionaba muchísimo las posibles pactos, porque al final tú sabes que pueden llegarse a pactos, Izquierda Unida con el Partido Socialista, e intercambiar alcaldías, para ti Huelva, para mí... Antonio Romero no es que fuera el alcalde moral, es que él era el alcalde. La noche electoral, yo no sé si te acuerdas, Paco, a las 2 de la mañana... Bueno, el periódico lo tituló así, ¿no, Ana? Estaba en la puerta del ayuntamiento diciendo al policía, ábreme la puerta porque yo mañana soy alcalde. Bueno, era la noche electoral, yo comprendo el ánimo de todo el mundo en ese momento, los nervios de ese momento, pero era muy difícil que Felipe González, que entonces era el presidente de gobierno y secretario general del Partido Socialista, hiciese Antonio Romero alcalde de Málaga. Eduardo Martín Tobal sí quería, creo yo. El PSOE de Málaga, estoy convencida de que tenía intención de que así fuera, yo lo entiendo perfectamente. Y yo llevaba muy elaborado el discurso de la oposición y por la noche me llamaron para decirme que lo más seguro es que no hubiera pacto. No obstante, yo estas cosas en política nunca me las creo. Entonces, el primer voto que salió para Eduardo Martín Tobal, dije, no ha habido pacto. Somos ayuntamiento. Guardé el discurso del no y me quedé, que estuvimos Pedro y yo hasta las 3:30 de la mañana escribiendo, y yo llevaba mi texto lleno de borrones y decían, Villalobos, con los nervios que vas a tener, tú esto no lo puedes leer así que métete en la cama, duerme aunque sea 3 horas, y yo te lo voy... Y el pobre hizo de amanuense, lo escribió en letra muy abierta, muy grande, para que yo pudiera leer lo que en mis papeles era imposible leer. Y ese, efectivamente, yo me acuerdo que tenía Paco, digo, Paco, mira el discurso que voy a tener que leer. Pero fue un momento muy bonito, muy emocionante. Y aquella noche recuerdo cuando llegué a mi casa, dije, Dios, la cantidad de cosas que tenemos que hacer. La primera, arreglar las cuentas. Y ahí, efectivamente, Gonzalo Gutiérrez de Pablo hizo un trabajo espectacular. Espectacular. Era inspector de Hacienda. Yo me rodeé de gente capaz. Me preguntaste esto hace un rato, Paco. Yo a Paco lo conocía en Málaga, porque a Paco en Málaga, pues la política lo conocía todo el mundo. Había estado en la UCD, había sido diputado, había sido presidente de la Diputación de Málaga, y fue Pedro Arriola, mi marido, el que me dijo, tú necesitas a Paco de la Torre. Tú necesitas una persona como él, con experiencia política, etcétera, etcétera. Y me costó, pero no demasiado, convencerlo de que viniera conmigo. Y después tuve que cazar también a Lazo a Antonio Garrido, a Gutiérrez de Pablo, que lo tuvo que convencer un compañero suyo diputado, amigo mío en el Congreso, que le dije, por favor, convéncelo, porque él no quería ni borracho. Y yo creo que Ana Rico, yo recuerdo el trabajo de Ana Rico de una forma espectacular, el tema del medio ambiente, Abelina Sanguinetti, Juanma Moreno, que empezó en política con nosotros. Yo creo que fue un equipo
para mí, de verdad, me siento profundamente orgullosa del equipo. O sea, que fue usted la que rescató a De la Torre, que estaba en ese momento sin... Yo estaba en mi tarea como funcionario en la vida, diríamos, de la que no sociedad estaba civil. en la vida política en ese momento, ¿no? Jefe de estaba servicio. mal utilizado, como hacen normalmente los partidos políticos cuando no eres del partido político que gobierna. Ahora estamos viendo aquí una imagen, perdón, alcalde, Sí. Y ahora seguimos, una fotografía que ahora tiene mucha historia, ¿no? Porque fíjese, de cuando empezó el que hoy es presidente de la Junta de Andalucía, ¿no? Es un personaje importante, yo creo que tiene enorme futuro, supo trabajar muy bien, es un hombre de consenso, es el tipo de políticos que a mí me gustan, hombre de consenso, de llevar los acuerdos, de no buscar confrontaciones inútiles, de trabajar con una sonrisa, con un esfuerzo. A mí me encantó trabajar con él, la verdad. Y, alcalde, ¿cómo fue? Bueno, al margen de la respuesta a Javier ¿Le Recio... debe usted a Celia Villalobos, que al final... Bueno, es verdad que ¿Será alcalde de Málaga? que me llamó por teléfono, nos reunimos, vimos, yo le pedí un par de días para reflexionar, pensar y decidir. Fui como independiente en la lista, no pertenecía en ese momento a ningún partido. Llevaba tres independientes. Había guardado ¿Tú? un largo luto a UCD, con quien estuve hasta el final, hasta el año 82. Pude haber estado en las listas de UCD, de AP, PDP el año 82, pero opté por seguir en el partido que sabía que no salía. Pero, en fin, creo que había que hacer en ese sentido, dar un ejemplo, de estar también a las duras, aparte de haber estado ante unos momentos más fáciles, ¿no? Y la verdad es que el trabajo local, el trabajo a nivel local, que yo conocía en el ámbito de Diputación, que el ámbito local del Ayuntamiento es aún más cercano a la gente, como es natural, ¿no? Es un trabajo muy hermoso. De las tareas que he tenido en distintos momentos, no siempre en continuidad, pero en distintos momentos de mi vida, considero el del Ayuntamiento el más bonito, el más hermoso, el que te es más capaz de dar respuesta a los temas que tú vas conociendo de la ciudad de antes, y ver cómo la gente valora también los esfuerzos que se hacen, ¿no? Y se convierte en un elemento de autoestima y de orgullo para los ciudadanos, el ver cómo la ciudad progresa. Que fue la señora Villalobos la que lo rescató. Pues claro, Sí, pero ¿sabes? sí. Te voy a decir una cosa. Cuando yo llevaba 3 independientes en la lista, Paco, Antonio Garrido y Gutiérrez de Pablo. Y a mí eso me traía sin cuidado. Yo lo que quería era personas capaces y eficientes. Y para mí fue un orgullo, sinceramente, cuando el Aznar me dijo que me tenía que ir y me dijeron que al presidente del gobierno nunca se le dice que no, que Paco, que era la persona que era mi primer teniente alcalde y por lo tanto estaba muy pegado a mí, iba a seguir, y ver que 20 y tantos años después sigue, para mí es una satisfacción enorme, además. ¿Cómo fue ese momento? Cuando ya se sabía, aunque ella lo negaba en la entrevista, pero se sabía que iba para ministra, ¿no? Nada. Bueno, Sí Yo iba sabía. para ministra en la primera. Que ahí, Eso es verdad. Ahí está la hemeroteca, En que la- la hemos estado no, no. revisando hoy. En la primera... Pasaron pocos días, en la desde una primera- entrevista que le hizo Manolo Castillo. sí, sí. Sí, pero verá, en la primera legislatura de Aznar es cierto. Yo tenía todos mis papeles para el Ministerio de Trabajo, tenía las leyes, lo tenía todo hecho, porque la orden que había recibido 2 años antes. Yo no tenía mayoría absoluta, no nos podíamos jugar el futuro de Málaga en ese momento, ni muchísimo menos. Yo tenía a mi marido y a mis hijos en Madrid. O sea, yo he vivido 6 años, un año anterior a las elecciones, porque hay que trabajarse las elecciones, no es llegar y besar un santo, hay que currárselo un poquito. Y los 5 años de alcaldesa separada de mi familia. Entonces, toda la vida yo no podía seguir así. Aquello no tenía mucho sentido. Pedro era el asesor del presidente del partido, con lo cual tampoco se podía venir. Lo cual en la situación personal eso es muy complicada. A mí no se me nota ninguna foto que lo estoy pasando regular, porque además no le importa a nadie, ¿no? Entonces, en aquel momento me dijo José María, yo no te puedo hacer ministra por esta... Y además yo lo sabía, no tenía mayoría absoluta, era imposible. Por eso, entre otras muchas cosas, también me dio otro consejo. Me dijo, si algún día eres alcaldesa, lleva un número 2 maravilloso, porque te puede pasar cualquier cosa, desde que te vayas hasta que tengas un accidente, hasta cualquier cosa. Hasta que te hagan ministra. No, lo que sea, puede pasar de todo. no hay que Bueno, pero ¿y parece cómo- como si cómo fuera fue? un pecado ser ministra, No, 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 guapa. Eso está fenomenal, vamos, es un Pues orgullo. no, yo ¿no? te digo una cosa, de No. mi vida política, lo De que más he disfrutado orgullosa de alcaldesa. te sientes, De alcaldesa, pero más que de vamos. ministra. Pero es ministra. ¿Y cómo fue, Ministro puede alcalde, ser cualquier alcalde, ¿no? ¿Cómo fue ese momento en el que ya se veía venir, Bueno. aunque ella diga que no, pero y Celia Villalobos le dijo, a ver, Bueno, Paco, me voy... y- Pues fue una llamada, me pidió que fuera al despacho, estuve en el despacho, efectivamente, y me lo contó directamente allí en el despacho, ¿no? Ella sentada en su espacio, yo en los sillones, eso que se llama de confidente al otro lado de la mesa, como natural, y lo recuerdo perfectamente, ¿no? No era tanto que se pudiera venir, porque eso lo que hubiere, si había algo, lo sabía solamente Celia, evidentemente, ¿no? Y así lo supe, y yo pues lo acepté con gusto, con agrado, con responsabilidad,
evidentemente, pues, era un reto. ¿Y en seguir, aquel momento gobernando la ciudad. imaginaba que 20 años después seguiría siendo...? No, evidentemente no te planteas. Tú, cuando estás gobernando, yo no sé, otro fin, yo me planteo lo que tengo que hacer, lo que está en estos meses o años inmediatos, ¿no? Y no otra cosa. En aquel momento, fíjate, era mayo del año 2000, quiero recordar, y en julio, poco después, tuvimos el atentado de Martín Carpena, el asesinato de Martín Carpena. Fue tremendo, ¿no? La forma de comenzar la andadura, eso te sacude de una forma... Alcalde, y en aquellos momentos iniciales, o por lo menos en los primeros meses, ¿llamó alguna vez a Celia Villalobos para pedirle consejo? Y no sé si Celia Villalobos tuvo alguna tentación de dárselo. Mira, antes que vaya a contestar, Pablo, me gustaría a mí, es que es un tema de principios. A ver. En política hay dos actitudes. El que se va de un sitio y se cree que puede poner la silla detrás mientras el otro está gobernando, cosa que le ha pasado a presidentes de gobierno, a presidentes de partido, a ministros. Cualquiera diría que habla de Aznar. Por ejemplo. Pero claro, cuando tú te vas porque te quieres ir, porque yo podía haber dicho no, punto. ¿Qué es eso de tutelar? Yo lo único que le dije, si tú me necesitas para algo, porque te vienen a contar una milonga, esto ya lo teníamos pactado con la alcaldesa, oye, ¿tú tenías esto pactado con la alcaldesa? Como además yo con él tenía un trabajo permanente, es decir, él sabía las mismas cosas que sabía yo, por lo tanto, ¿para qué me iba a llamar? O sea, que no hizo falta pedirle No, un es que vamos a ver, es que él tiene el derecho a equivocarse y a acertar como lo tuve yo. Pero a ver que nos responda. No hubo necesidad. Si alguna vez me encontraba con ella, comentábamos algún tema de actualidad, evidentemente, ¿no? Pero de una manera muy natural, no era en ese sentido, porque las cosas estaban también encauzadas y en buen camino. Hombre, quedaban cosas por hacer, obviamente, ¿no? Temas que estaban iniciados, como siempre quedan cosas, ¿no? ¿Y qué cosas quedan, según Celia Villalobos? En Guadalmedina ya se hablaba por aquel entonces. Por ejemplo, ya era una de las prioridades. Teníamos entonces en marcha, avanzado ya, iniciado, pero quedaba bastante por hacer el Palacio de Feria y Congreso, que ya se había iniciado en la etapa anterior. Habíamos conseguido el suelo para todo el recinto ferial, que eso lo hicimos en aquellos años estupendo, los 5 primeros años. Eso fue uno de los grandes retos. Lo de la feria para mí es un orgullo, porque yo recuerdo fue difícil, cuando existían aquellos coches arrumbados por aquellos montones, todo aquello era una... Cementerios de coches. Eso no lo paró Eduardo, que en paz descanse, que fue un hombre muy correcto en su labor de oposición, pero ahí estuvo apretando un poco y frenando, pero al final levantó el pie del freno y pudimos. Sí, pero es que esa reunión hacerlo. en la que yo sí muy clara le decía a la gente, mira, tú tienes dos posibilidades, una, a las bravas, otra, lo negociamos, tú mismo. ¿En tu misma edad? No, se resolvió bien, que era primero conseguir el suelo, hacerlo en el año 98 se inaugura el ferial, luego quedaba el espacio para el palacio, se puso más, se quedaba completarlo, buscar recursos, pero se hizo bien, ¿no? Como el CAC estaba iniciado, también completarlo, hacerlo, cosas que lógicamente... El CAP fue una cuestión... ¿Sabes lo que sentí yo del CAP? Que la Caixa al final no entrara en aquella historia. ¿Te acuerdas? Entró Unicaja, ¿no? Entró Unicaja. Sí, ¿no? Pero no era lo mismo. La Caixa tenía más expansión, tenía más visión de futuro, más amplio. Es decir, estuvimos Monreal, que era el hombre intelectual de la Fundación La Caixa, que fue con el que yo fui a ver el antiguo mercado mayorista, y estaba en una situación, aquello era terrible. Sí. Y él tenía un gran proyecto, pero no fuimos capaces de poder pactar con La Caixa. Yo me imagino entre muchas cosas porque estaba aquí Unicaja, ¿no? Unicaja efectivamente echó una mano. Pero Paco sabe que un proyecto cultural, y él ha hecho muchísimo por la cultura, requiere una financiación de difícil retorno, pero es necesario. Nosotros procuramos, y lo sabe Celia ahora, tener una buena relación con las dos entidades, y las dos colaboran en el plano cultural y en el plano social también, como es natural, tanto Caixa como la Fundación Caixa como Unicaja, ¿no? Y iremos en ese camino, ¿no? Y con Caixa ahí había siempre la posibilidad de esos centros que ya han creado en algunas grandes ciudades. Caixa Forum, ¿no? Sí, o algo parecido. Parece que tenemos un convenio equivalente en alguna medida. Isidro Fainé ha sido muy abierto, muy receptivo en ese sentido, ¿no? Y luego ya se había iniciado la rehabilitación entonces, y ya se le dio el giro hacia el Centro de Arte Contemporáneo, se hizo el concurso, en fin, todo ese tema ya fue a posterior, pero yo recuerdo perfectamente los comienzos, saneando aquello que estaba muy mal, Es muy grato recordar esa etapa. En el día a día, en política, en proyectos. El año 3 es cuando se inauguró, me acuerdo, unos meses en febrero del año 3, el año que se inaugura el Picasso, un año redondo para... A ver, Javier, ¿tú tienes que digo, ahora que estamos de confidencia, a mí me gustaría saber... a la señora Villalobos, si considera que Paco de la Torre es el mejor alcalde que ha tenido Málaga en la historia, y si es verdad que a usted le propusieron volver cuando dejó de ser ministra.
Vamos a ver, lo he dicho muy claramente, yo cuando me voy de un sitio me voy. ¿Pero le propusieron volver o no? Yo, es que no lo he escuchado. Es que si dices igual, deja la duda. Vamos a ver, si tú tienes una forma de entender la política, tienes que ser mínimamente... Yo soy bastante coherente conmigo misma, para bien y para mal. Entonces, yo cuando me voy de un sitio me voy. Yo lo que no digo es, caliéntame la silla, pero no lo suficiente porque voy a volver. No. Yo me fui y se acabó. ¿Pero por qué? Porque es que se me cae la cara de vergüenza. Decir, no, ahora como ya no soy ministra, pues ahora tú me vas a hacer regalito. No, yo regalitos ninguno. Lo que yo tengo en la vida me lo he ganado. ¿Pero es verdad que currando. le ofrecieron ese regalito? ¿Qué más da? Ya está contestando. Si Y la primera pregunta, La primera, si cree que Paco de la Torre ha sido el mejor alcalde que ha tenido en la historia de Málaga. ¿Y qué quieres que te diga? Lo que piensa. Pues me parece que sí, que es un gran alcalde. Y Yo yo una también, gran yo lo creo, alcaldesa, y yo he sido una magnífica alcaldesa. Lo que hay una quiero- cosa clara es que sea la mejor ¿Y Paco de la alcaldesa, porque Torre? ha sido la única. entre Yo otras quiero- cosas, ¿no? A Pero mí cuando bueno. me dicen, ha sido la mejor alcaldesa de Málaga, digo, joder, sí he sido la única. Yo quiero dejar claro que Celia ha sido una magnífica alcaldesa y para mí fue gratísimo trabajar con ella, mano a mano, y formar equipo con ella. Estuve encantado de hacerlo. Ujú. Y que antes, preparando el programa, pensaba, muchas veces le preguntamos a los invitados, bueno, su mejor momento, su peor. Del peor no les voy a preguntar porque yo creo que coincidiríamos en que la muerte de Martín Carpena fue lo peor que se puede vivir. el chico Pero de los Reyes. ¿cuál fue el mejor momento que recuerdan como alcalde? ¿Cuál ha sido su momento en el que recuerde como diciendo el día más feliz como alcalde que he tenido? Oye, mucho. Yo fíjate, esta etapa antes de llegar a ser alcalde, en la etapa de inauguración del recinto ferial fue muy grato, con Celia estar en aquel momento de apertura de unos espacios que eran nuevos y que era diferente, etcétera, ¿no? Y como alcalde hay muchos momentos bonitos de que la gente vea el proyecto realizado y esté contenta, ¿no? Quizás Calle Larios, un momento muy, muy bonito, muy interesante. El momento de lo del agua, aunque eso la gente ha sido poco a poco, ¿no? Cuando cambiamos la calidad del agua en el año 2005 de una manera radical, ¿no? El proyecto de Calle Larios, ¿quién lo inicia? ¿En su mandato o el suyo? Lo que se hizo fue ya en la etapa mía. Hubo un intento anterior que no cuajó y luego ya se le dio el enfoque. No cuajó. Pero porque no Germen votaron. fue de Celia ¿Cómo? Villalobos, ¿No votaron? Vamos a ver, había un proyecto que estaba en el plan que hicimos, el plan de general para Málaga, que lo ha seguido desarrollando magníficamente Paco, de peatonalización del centro, que iba mucho más que Calle Larios. De hecho, se hicieron bastantes más. Hicimos un proyecto para Calle Larios y como no teníamos mayoría absoluta, pues el PSOE e Izquierda Unida votaron que no. Que yo creo que después, cuando ya ve la nueva Calle Larios, mucho más moderna, claro, el proyecto que te estoy hablando era del 96, este último es del 2000, ¿cuánto, Paco? 2002, porque 2002. sí, Ha evolucionado quiero recordar. tanto el espacio vital de una ciudad como Málaga, que ya teníamos la experiencia de haber peatonalizado otras calles, los problemas que habían surgido, de todo tipo, ¿no? Yo me alegro de que no saliera porque me parece que la solución final de la calle Sí, Larios ha quedado es magnífica. completa. Pero forma parte de ese gran proyecto de peatonalización del centro, de habilitarlo para el ciudadano, que va creciendo, como es lógico, Sí. cada uno le da, pero en urbanismo los tiempos son muy importantes y la experiencia de otras calles yo creo que lleva a que la calle Larios sea hermosísima. Sí. Hermosísima. ¿Y su mejor momento? Mira, mi peor momento ya... No, el peor creemos que sabemos cuál es, ¿no? Que es lo de Martín Carpena. El peor momento y Ya el no mejor. era yo alcaldesa, hacía Sí, ya poco. había dejado de ser alcaldesa hacía poco. Ha habido muchos. Mira, Marco, qué maravilla. Ha habido muchos. Por ejemplo, para mí, cuando el túnel de la Alcazaba, Sí. cuando la máquina cae y se ve. Y no se cae la Alcazaba, como decían algunos, ¿no? Que se iba a Ay, caer. ay, por Dios. Eso es hacer política de lo que no hay que hacer política. Entonces, cuando vimos la luz, para mí fue mucho antes de que se inaugurara, todavía estaba... No, era en obras todavía. En obras, pero el que se rompiera aquella pared, Y el abril que ya- se viera la plaza con Picasso, la plaza de la Merced, era tan absolutamente increíble que estuvieran tan cerca y sin embargo estaban tan lejos, que para mí fue impactante. Para mí todas las cosas fueron impactantes. El Palacio de Congresos, yo me acuerdo cuando a Ángel Asenjo, al que yo puteaba en la campaña, porque era hermano de José, pobrecito mío, los dos, bellísimas personas y amigos míos del Camino Antequera de toda la vida de Dios. Y cuando yo le dije, ¿sé qué proyecto quiere? Digo, el mejor, lo más moderno, que sea un símbolo de Málaga, Ángel. Y hizo esa maravilla. Eso es absolutamente maravilloso.
Uno de los momentos malos, aparte de lo de Carpena, yo ya no era ministra, ¡guau!, lo que nos pasó en el Palacio de Deportes. Que se iba, bueno, hubo que... Ay, Dios mío, me costó una pelea con la empresa bien gorda, ¿eh? Bueno, para los que no lo sepan, es que la obra tenía ciertos defectos, ¿no? Sí. No, no tenía defecto. Es que no habían calculado el suelo, los caballeros, se está para ahorrarse un hundiendo, poquito ¿no? de Tuvo tela. que pilotar de nuevo, ¿no? Porque el suelo... Bueno, pues se tenía- gastaron más dinero. No, el pilotaje tenía que ser quizá más profundo, ¿no? Y al final la solución técnica que se buscó, pues la obra inició por Málaga, nosotros colaboramos a buscar soluciones desde urbanismo, era el quitarle peso en el entorno, por eso hay como un hueco, ¿no? Como una especie de jardín tipo inglés, patio inglés, para que esa zona que rodea el edificio no influya en el tema. Al final, cuando tienes un suelo de estas características, el pilotaje que está hecho, que va por rozamiento y tal, no es que esté flotando el edificio, está apoyado, pero apoyado de una manera que está controlado. ¿Sabes qué pasa, Manolo? Pero es Los así. ingenieros. Los ingenieros, cuidado Que los que el ingenieros ingeniero... no, este es agrícola, es angelito mío. Los ingenieros resuelven los problemas que ellos mismos crean. Bueno, Porque lo los resolvieron, ingenieros lo no resolvieron. nuestros, Bueno, sino los de la por eso. empresa tenían que haber estudiado resolvieron. mejor el Me vais a suelo. permitir, porque tenemos Sí. un invitado Sí. que queríamos que interviniese, sobre todo para saludar, para que pudiéramos analizar y diéramos paso a la nueva actividad de Celia Villalobos, que es la actividad de Instagramer, influencer y... Yo, de todas formas, por si no hay ocasión cuando se habló lo del túnel, lo que Sí. nunca entenderéis, Celia, recordarás la manifestación que hubo cuando ya se está en el proceso. Se abrió una parte, luego se hizo la segunda, para estar seguro del tema del tráfico, que es cuando ya hicimos el aparcamiento a la zona aquella, y se abrió. Porque una cosa que era interesante, ¿no? Yo luché y conseguí que en urbanismo cambiaran un proyecto que era un carril en cada sentido a dos en cada sentido, y le dio mucha vida eso a la ciudad, evidentemente, ¿no? Y sin embargo, montaron un número de protestas que nunca entendí. Bueno, pero eso es entendible. Yo siempre. se la puedo explicar, Como alcalde, tuvimos luego porque otro cuando el Palacio de hubo Feria, protesta ¿no te interesa? con la peatonalización de Calle Lario, la hubo con el túnel... No, con Calle Lario cuando se inaugura hay una alegría general. ¿Cuándo se inaugura? Pero antes había... No, pero es que yo estoy hablando cuando se inaugura. Estoy hablando cuando se inaugura. Pero esas cosas están dentro del suelo. Perdón, que tenemos a un invitado esperando por teléfono, que nosotros que... De hecho, yo estaba en la a calle ver si me vaya a y tú dejar sigues hablar gobernando déjenme hablar con nuestro invitado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Que nosotros que el cocinero estrella Michelin de Málaga Capital, José Carlos García, que nos está escuchando. ¡Hombre! José Carlos. ¿Qué tal? Hola, muy ¿Qué tal, buenas. José Carlos? Bueno, pues Un placer. bienvenido aquí a la Alameda. Sabes que estamos hablando con el actual alcalde de la ciudad, con Francisco de la Torre, y tenemos a Celia Villalobos, que como te descuide te puede quitar el puesto. No. ¿eh? Lo único que le puedo pedir a José Carlos es una cosa, que me permita ser una semana pinche en tu restaurante. Cuando quieras. Esto es Te tomo la casa palabra. de los malagueños. Te tomo la palabra porque tengo una ganas de aprender lo moderno que no te puedes ni imaginar. Lo moderno. Bueno, Yo he pero comido- yo no me soy de los encanta comer cocineros- en tu restaurante porque se come de escándalo. Muchísimas Hacen una gracias. comida Yo no soy de los fantástica. cocineros modernos, yo soy de los cocineros actuales. A mí me gusta Eso. que sepan las cosas a lo que tiene que saber, las lentejas a lentejas y el chorizo a chorizo. Pero sí que es verdad que soy inquieto, me gustan las cositas, un poco lo que he visto hacer en la tele. Bueno, pues José Carlos, Celia. no sé si sabes que aparte de su participación en MasterChef, que la seguimos todos con mucho interés, ¿no? El alcalde ve menos televisión, pero No, bueno... no he tenido ocasión por ver ahora- televisión y lo lamento, pero es así. Ahora, bueno, pues ya es una Instagramer de reconocido prestigio, con bastantes miles de seguidores, y bueno, no sé si de chef a chef podéis... Yo ojalá fuera chef. Yo simplemente Bueno, soy yo una tengo ama que de casa. decir, tengo que decir que no soy muy de redes, pero sí que es verdad que cuando hay un malagueño, o en este caso una malagueña, a la que admiro muchísimo, como es a Celia, y me entero que hace cositas de las que a mí me gusta, pues ya empiezo a bichear un poco. Y lo poquito que he visto me ha parecido extraordinario. Y lo que he visto, hablando del concurso, de mis compañeros, tanto Pepe como Jordi como Samantha, de cómo la han tratado, de cómo nos han sacado Málaga a flote y lo bien que lo has hecho, la verdad es que estoy orgullosísimo de conocer a Celia y de que haga pinitos con nuestro oficio, que me gusta tanto, claro. Muy bien, José Carlos. Oye, y antes de despedirte, de agradecerte esta participación, bueno, cuéntanos un poco en cómo va la cosa, cómo estáis, cómo va tu magnífico restaurante.
Bueno, pues estamos súper ilusionados porque pensamos que todo va a cambiar. Estamos recibiendo a algunos turistas, algunas llamadas, aunque sigue todo parado, como todos sabemos, con todas las medidas que hay que tomar, pero seguimos ilusionados y sobre todo queremos seguir siendo los embajadores de nuestra ciudad con tantísima oferta gastronómica que hay, pero cada uno en su sitio. Yo me considero un embajador, además que lo llevo muy de dentro, mis padres me han enseñado y estoy deseando que venga mucha gente de fuera y por supuesto a los malagueños, que tengo que agradecer desde aquí, darle muchísimas gracias porque nos han hecho tener el ánimo a flote, el estar abiertos, el estar contentos, el generar puestos de trabajo. Si no es por los malagueños en esta época no podríamos hacer nada, pero sí que es verdad que estamos ilusionados con lo que pueda venir. Hasta el momento hemos aguantado bien, con un menú extraordinario, con la gente muy satisfecha, no con todos los puestos de empleo que nos gustaría tener en activo, pero estamos casi todos andando y con previsión de que todos entren y podamos hacer un verano extraordinario. Así que, bueno, estoy optimista. Estoy optimista. Da gusto ir a José Carlos. Nos alegramos mucho. No sé si, aprovechando que tenemos aquí al primer malagueño, al alcalde, no sé si querías comentarle alguna cosita. Bueno, yo me siento súper orgulloso de tener un alcalde como Francisco de la Torre, porque además cuando los cocineros salimos fuera, que salimos a viajar, bueno, a cocinar, ahora menos, pero cuando salimos nos preguntan, oye, ¿y vosotros de dónde sois? Joder, a mí se me llena la boca decir, somos de Málaga. Hostia, ¿y qué estáis haciendo en Málaga que está dando tanto la nota a Málaga? Hombre, es que tenemos gente que nos cuida y bueno, y en este momento, en ese caso, pues me acuerdo muchísimo de nuestro alcalde, al que admiro y respeto y bueno, me parece excelente. Igual que Celia. Celia para nosotros siempre ha sido el referente y además ahora que hace pinitos en la cocina, pues claro, yo puedo ir vacilando de, hombre, es que tenemos una política que además sabe de cocina, es decir, que cuidado. Pero José Carlos, yo soy una ama de casa, ojalá fuera chef, tenía que haber hecho una profesión de eso, pero me gusta muchísimo la cocina. Lo que he visto, hay muchísimo corazón en esos platos que yo he visto, no los he probado, algún día me apuntaré a esas reuniones que haces por WhatsApp familiares, que yo sé que tú haces una reunión familiar por WhatsApp para comer, ahora no, entiendo, pero cuando lo hacías, yo me apuntaré a ese WhatsApp porque algún día quiero probar esas cositas que haces, que además, por la pinta que tiene, los cocineros detectamos cuando hay saborcito, aunque no lo hayamos probado, ¿eh? Muchas gracias, enhorabuena. José Carlos, de corazón. No, yo quisiera a José Carlos saludarle, agradecerte tus palabras tan amables y darte las gracias por ese esfuerzo tuyo como gran chef, como gran cocinero y como empresario, sosteniendo, luchando, teniendo abierto el restaurante, y ten la seguridad que haremos todo lo posible porque las cosas, en lo que dependan de nosotros, vayan lo mejor posible y pronto recuperéis el ritmo que teníamos antes de la crisis de salud, antes de la pandemia, que era un ritmo formidable. Bueno, José Carlos. Iremos poco a poco, pero iremos con muchísimas ganas y muchísima ilusión. Será algo lento, pero tenemos que estar, tenemos la obligación. Oye, José Carlos, pues muchísimas gracias. Yo no me voy a apuntar como pinche, yo prefiero apuntarme de comensal. Cuando usted Celia Villalobos de pinche, pues yo me apunto a lo que haga falta, ¿eh? Muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros. Enhorabuena por tu trabajo y hasta la próxima, José Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, adiós. Yo a ustedes que nos están viendo les recomiendo que se den un paseo por Instagram y verán lo que estamos hablando, que a mí, al margen de la broma, que no es broma porque es una realidad, pero me ha sorprendido mucho esa capacidad para reinventarse tan rápidamente después de dejar la política, ¿no? Pasar a hacer, escribir las memorias, hacer el programa de Masterchef, ahora ser instagramer. Y pues que está que no para, ¿no? Ser una embajadora de Málaga con la cocina, porque los platos que haces son de ser embajadora de Málaga, que yo que la sigo también, hay muchos platos malagueños. Me gusta mucho la cocina que aprendí de mi madre, de un libro. Mi madre cuando yo me fui de casa me regaló un libro que entonces, franco vivo como lógico, era de la sesión femenina, se llama La cocina. Es un libro de cocina española y yo lo sigo teniendo el mismo volumen que me regaló mi madre cuando yo tenía 18 años. Y lo tengo con enorme cariño, y de ahí es donde yo aprendí a hacer muchas cosas. Otra después ya la experiencia, ten en cuenta, yo tengo 3 hijos, me gusta mucho la cocina. Cuando me echó José María Aznar del gobierno, me refugié en la cocina, y me pasaba el día entero cocinando. ¿Y qué plato hizo? ¿Qué plato hizo cuando Aznar le echó el primer plato que hizo? Es que del gobierno te echan, las elecciones municipales las ganas. Sí. Ministro puede ser cualquiera, alcalde no, ¿eh? Alcalde tienes que ganártelo. ¿Qué plato, Los otros te nombran. Si eres amigo del jefe, pues ya está. ¿Qué plato hizo para olvidarse de esa? No me acuerdo mucho. No se acuerda, ¿no?
experimenté cosas nuevas, llamaba a mi familia cuando se podía, eso que estaba diciendo José Carlos, que es verdad, oye, que he hecho un potaje o cualquier cosa. Venía a comer y entonces aparecían 3, 4, 5 personas a comer, porque claro, la comida tenía que comérsela a alguien. Claro. Pues yo seguía cocinando y venga, porque para mí es una evasión, para mí es un mundo. Pero no mencione lo del potaje porque hay una discrepancia aquí con Javier Recio. No, vamos a cocinar. No, pero hemos quedado ya, son diferentes. hemos quedado los dos que vamos a hacer un potaje, los dos el mismo día, él a su estilo, yo al mío. Y la mujer de don alcalde va a decir que eres el mejor. Hay que aclarar, yo creo que lo sabe mucha Que es grande gente, cocinera. que es una magnífica cocinera. Pues ya está. Bueno, Pero como a mí no me gustan vosotros tres, Hombre, Aparte, que yo también lo ya quiero te está probar dando para dar por mi perdida, opinión. ¿no? aparte de ser, además de magnífica cocinera, una magnífica profesora de latín, ahora jubilada, pero que lo es también, digámoslo todo, y no la verdad. Bueno, y además una magnífica consejera cuando le aconseja eso de que deje ya la política. Por supuesto que una magnífica consejera. Otra cosa que a los consejos no le ha hecho mucho caso, no le ha hecho mucho caso. No, a mí me gustaría preguntarle al alcalde, ya que Celia Villalobos lo rescató, si a usted le gustaría rescatar a Celia Villalobos. No, por Dios. A ver, el sentido de la pregunta cuál es exactamente, porque yo a Celia la veo tan ilusionada, tan vocacionalmente entregada en el tema de ser lideresa en el plano de cocina, etcétera, que es un tema bonito por otra parte, ¿no? Que no sé, yo creo que... No, yo digo, si, por ejemplo, si usted se presentara... un segundito. Alcalde, yo ya no quiero ser lideresa de nada. Bueno, pero Yo quiero vivir y disfrutar de la vida, Sí, hacer pero- lo que me apetece y desde luego te puedo garantizar que no me apetece nada volver a la política. Bueno, Estoy eso seguro. es una cosa, pero a él le gusta... Yo no había a llegado a usted- decirlo, yo no había llegado a decirlo. Eso es, a Tú lo usted- estabas pensando, le has transmitido el pensamiento a Celia, pero yo no llego a decir eso. Yo llego a Eso, decir y- que como la veo tan, y no yo vale lo la que pena que yo quiero le plantee es que ninguna idea alternativa, sea la que sea, porque, No, yo que decía, porque me si a parece que usted su le vocación... le gustaría, en las próximas elecciones, pongamos que usted se presenta otra vez. ¿A usted le No, se va a gustaría...? presentar seguro. No, eso a mí tampoco me cabe duda. Eso está por ver todavía, no es un tema. Estoy en lo que estoy, que es Alcalde, ahora, para una en vez la que pandemia. para una vez que estamos todos de acuerdo, usted llega y dice, no sé. Alcalde, No, es verdad, lo digo sinceramente. Alcalde, pero vamos a ver, de verdad. No. Si no pasa El nada. momento de reflexionar y decidir no es ahora, ni mucho menos. Y el tema que tú me planteas, sinceramente, pues como no me he planteado lo primero, no me planteado lo segundo. Pero bueno, Obvio. en el caso Si me de que permite. usted fuera... Pero eso es un Celia, futurible. Es un futurible que Él sabe que yo no voy a volver a la política. Yo solamente tengo una palabra. Ahora no. Pero Nunca. cuando te fuiste de ministra, ¿en ningún momento te arrepentiste y dijiste, con lo bien que estaría yo siendo alcaldesa? Claro que me arrepentí. Pero ya, ¿para qué te sirve arrepentirte? ¿Para acabar con úlcera de estómago? No merece la pena. Y úlcera no... Hombre, No, sobre por ahí todo no con la voy. crisis alimentaria. Que No, hubo, vamos a ver, a mí me tocó una época complicada y difícil. Complicadísima, Que ¿no? De gracias hecho. a lo complicada que fue y a las medidas que tomamos, desde crear la Agencia de Seguridad Alimentaria, desde llevarnos la Agencia del Medicamento Europeo a Sanidad y no a Industria como estaba, a pesar de lo cual, fijaros la industria la que están montando. Desde resolver el problema de los 90.000 interinos que tenía el sistema sanitario público. Yo comí, a la semana de ser ministra, con el que era entonces jefe del área del Hospital 12 de Octubre, un gran, enorme cirujano. Y me dijo, mira Celia, alcaldesa, le digo, ministra, yo no puedo coger a un señor que lleva conmigo 15 años, no lo puedo nombrar jefe de sesión porque es interino. Y de ellos dependen los trasplantes del 80% de los que se producen en España, trasplantes de hígado. Tú me dirás, y digo, pues llevas razón. Hicimos unas oposiciones que ya nadie pudo denunciarlas. 90.000 interinos se convirtieron en miembros de lo que hoy es la gran sanidad española. Yo me siento orgullosa de todo eso. Y gracias a todo aquello, hoy tienes a un señor, el pobre mío, el Simón, dando la cara, cuando antes la cara la tenían que dar los ministros para que se la partieran. Ahora se la parten al Simón, que no es lo mismo. Sí, bastante. Y después salía el ministro, pues así, compungido y tal, el catalán, que yo le tengo enorme cariño porque ser ministro de Sanidad ahora mismo es lo peor que te puede pasar. Y hombre, gracias a los errores que se cometieron, a los problemas con los que nos encontramos, hoy el aceite de oliva español es el mejor aceite de oliva del mundo. Hoy la carne que tú comes, puedes estar seguro porque está en los mejores mataderos, está controlada por la Agencia de Seguridad Alimentaria y eso no existía antes. Y existió porque hubo una crisis terrible. ¿Que yo lo pagué? Sí, a mí lo que más me alucinó de aquello era que había unos cuantos ganaderos que le daban unos piensos que produjeron la Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de las vacas locas, porque querían que engordara muy rápido para ganar más dinero. Y a mí, que soy la que prohíbo eso,
casi me matan. ¿Por qué era mujer? Pues no lo sé. ¿Porque yo soy demasiado sincera? Probablemente. Porque tengo un lenguaje, como dijo el juez, todo lo que ha dicho es exacto, pero en un lenguaje a lo mejor excesivamente coloquial. Bueno, tan coloquial que pues sí. hay muchos médicos que dicen que la mejor medida que se tomó para concienciar a la población fue precisamente lo de los huesos del puchero, que era lo más fácil de llegar a la población. Eso lo dicen muchos médicos. Las Mari me paraban, decía, que te hemos entendido perfectamente. Bueno, sí, yo soy responsable de mis aciertos y de mis errores. Y no pasa nada. Por supuesto que no pasa nada con los errores. Porque como decía mi abuela, el que no se equivoca nunca, el que nunca hace nada. Efectivamente. Y ya parte de una equivocación. No hacer Vamos nada. a hacer una pausa antes, porque ya he introducido el tema de la sanidad, la pandemia, y ahora vamos a hablar un poquito de vacuna y todo eso. Se ha vacunado la primera... Ayer, por la mañana. Sí, ¿Cómo fue esa experiencia? Bien, no duele Digo nada. que todavía no nos hemos vacunado. No duele nada, todo llegará. Ya sabéis que No el sabemos ser con más cuál, joven, porque en estos momentos no el se puede planteamiento saber. es que será un poquito más tarde, pero llegará. Simplemente si te aprietas aquí en el hombro, pues notas que está la vacuna, pero es señal de que está eso funcionando como tal, ¿no? Inmunizando el organismo. Es un tema que nadie tiene que tener ningún miedo a la vacuna. Bueno, No, yo creo que ya hay poco miedo, ¿no? Ahora un poco con AstraZeneca, ¿no? Que se está generando una sensación de inquietud, ¿no? Yo creo que tiene más ventajas que inconvenientes, es obvio, es evidente, ¿no? Y por tanto, Que yo no creo que el resto de las vacunas no produzcan, en algunos casos, sí. Yo tengo 3 hijos, los vacuné en su momento como es lógico, y cada uno reacciona de una forma. Sí. Uno tuvo 40 de fiebre 2 días y los otros ni se enteraron. Sí, porque la reacción del ser humano es muy diferente, ¿no? Pues vamos a seguir hablando ahora de vacunas, de vacunaciones, también de política, de la crisis del PP, de Ciudadanos, pero antes vamos a hacer una pausa y ¿Pero volvemos tiene crisis? enseguida. Sí, No. y grande además. ¿Qué va? Nuestro paseo por la Alameda, y por si no lo saben, estábamos hablando aquí de cocidos madrileños, con lo cual a la hora que estamos, no es que nos vayamos a tomar un cocido antes de acostarnos, No. pero bueno, que ya se nota, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando, le habíamos preguntado al alcalde su experiencia al recibir la primera vacuna, y vamos a un poco hablar de todo esto, de vacunaciones, de cómo está la pandemia en Málaga, que tenemos ahora una incidencia acumulada hoy de 105 casos, hay más contagios que en los últimos días, pero bueno, antes vamos a palpar un poco la situación de la calle y para eso conectamos con nuestra compañera Teresa Ecobo, que además, bueno, pues se estrena también en la Alameda, le damos la bienvenida, la saludamos. Buenas noches, Teresa. Muy buenas noches. Así es, como comentas, Manolo, y estabais diciendo antes de la publicidad, tenemos una cuarta ola en auge en nuestro país y además en Málaga acumulamos unos 332 casos nuevos. La esperanza está absolutamente puesta en las vacunas y hay que seguir las medidas de forma rigurosa. La Alameda cede el micrófono a los malagueños y a las malagueñas para que nos compartan cuál es su punto de vista sobre la vacunación. Sin duda, un elemento clave para lo que va a ser la vuelta a la normalidad y también la reactivación económica. Yo creo que sí, al ritmo que vamos bien. Ahora se vacunan las personas de 70 para arriba y yo creo que vamos a intentarlo, ¿no? A mí me parece que no, pero bueno, porque va lentito, según dicen. Tampoco estamos nosotros pendientes de lo que hay, no hay, pero no lo tengo claro. Pues ¿por qué no? Si vienen vacunas, ¿por qué no vamos a estar vacunados? Es que porque sea del PSOE ya todo lo tiene que hacer negativo. Por lo tanto, es posible. Porque al ritmo que va viendo las vacunas, veo yo difícil. Tenía que esto ir más deprisa, no que va muy lenta y así no para de contagiarse la gente y de esta gente mala. Va a venir turismo y que se quite todo esto que estamos tan encerrados, que para la gente podamos salir en condiciones y que nos vacune a todo, mientras antes mejor. Pues mira, yo sí me vacunaría, porque yo le tengo terror al COVID. De hecho, mi marido se va a vacunar mañana, que lo han llamado ya, y yo me da igual las vacunas, solamente que me quiero vacunar y ya está, porque yo tengo una edad que me da miedo, por supuesto. Yo creo que son el remedio que tenemos aquí en España y por supuesto que me vacuno cuantito que me llamen. Estoy esperando que me llamen, que dicen que van a empezar ya de los 79 a 70 y yo ya tengo los 70, así que ya me toca. Bueno, yo sí me pongo la vacuna, pero la AstraZeneca no. ¿Por qué no? Pues mira lo que está pasando. La pila de gente que están muriendo con los trombos. Yo me vacunaría
Me pondría la Playfair o la, como se llame esa, y porque me da miedo de coger COVID. Lo que no veo normal es que ellos puedan venir y nosotros no podamos ir de un pueblo para otro ni movernos entre nosotros. Eso ya es lo que veo más raro. Pero claro, los intereses económicos también influyen mucho porque la cosa no está el horno para bollo. Entonces nosotros concretamente que vivimos del turismo, lo lógico es que tengamos turismo, si no nosotros no vamos para adelante. Yo el año pasado la tenía puesta y creo que es conveniente que se la ponga la gente. Hombre, si va a estar un rato tumbada ahí y en su sitio sin moverse, porque a lo mejor si se la quita no pasa nada, pero yo lo veo conveniente que se la ponga. Es que yo si voy a la playa es cuando estoy a gusto porque estoy en mi cuadro donde tengo que estar y mi mascarilla quitada, precisamente es que el año pasado lo hicimos así. Pues ya lo veis, las opiniones son dispares y sin duda hay tiempo para el diálogo y sobre todo, como decía el consejero de Sanidad, la mejor vacuna es la vacuna puesta, así que estamos deseando todos ponernos la vacuna que sea. Pues muchas gracias, Teresa, volveremos a verte en los próximos programas y bienvenida a la Alameda, esta 7ª temporada en la que seguro que estarás con nosotros durante cada uno de los programas. Bien hallada, gracias. Muy bien, Ana. En la publicidad de las vacunas y hablábamos de que en la provincia de Málaga pues es la que peor va, la última en Andalucía en vacunas. Y una cosa que llama la atención es que ha habido quejas del gobierno andaluz porque las vacunas que llegan a Andalucía no se distribuyen en función de la población total, sino de la población diana, que es aquella que está siendo vacunada en este momento, y sin embargo en Andalucía la explicación que dan para que Málaga sea la última es que distribuyen en función de la población diana. No sé, el alcalde, que todos los días suele poner un tuit sobre vacunas y sobre la tasa de incidencias, ¿ha preguntado por esto? No, mis tuits van sobre el tema de las incidencias, de lo que depende de nosotros, lo que está en nuestras manos. No hago el análisis, me estoy enterando ahora que estamos bajos en el tema del porcentaje de vacunas y yo espero que la comunidad, que la Junta vaya corrigiendo ese tema y procure que haya una cierta igualdad, igual que el Gobierno central debe procurar que haya una cierta igualdad, evidentemente en ese sentido, no tiene que haber ninguna sensación de discriminación, pero mi mensaje va en la línea, cuáles son las incidencias que tenemos, que no vamos mal, pero va creciendo ahora mismo, hoy estamos en 99 y pico, la ciudad, la provincia de 105, y ha crecido respecto a ayer que daban 88 y tal, no había casi cambiado ayer con antes de ayer, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que gran parte de esos contagios que están ahí tirando de la incidencia para arriba se pueden evitar, estamos seguros. Si tú haces el rastreo y ves cómo se produjo el contagio, la gente que ha estado participando en ese momento dice, hombre, si hubiera tenido cuidado, si no me hubiera quitado la mascarilla cuando estaba tomando tal café con tal persona durante tanto tiempo, cosas parecidas, ¿no? Reflexionar sobre lo que está en nuestras manos hacer en esa materia. Porque doy por hecho que todos los gobernantes procurarán ser objetivos, doy por hecho, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y los temas de la población diana, que efectivamente pueden estar influyendo en el tema, pueden ser luego modulados para que no dé la sensación. No creo que haya mucha diferencia, dará porcentaje de 2 puntos, si una me cosa permitís, así, ¿no? A mí me parece que por delante de todo eso hay una reflexión, y es cómo Europa ha negociado la compra de vacunas. Porque vamos a ver, el otro día en una televisión nacional oía yo, Madrid no vacuna a los mayores de 80 años. Claro, los mayores de 80 años todos se vacunan con Pfizer. Llevamos 2 meses sin que Moderna también le están poniendo. Pero no entra vacunas de Pfizer ni de Moderna, porque se la están... Por ejemplo, en Israel ahora mismo el 80% de la población diana ya está vacunada. No, del conjunto de la población. Con lo cual ya pueden ir sin mascarilla. Esas vacunas se han desviado de algún lado. En Europa, que en este tema no se le puede echar la culpa a este gobierno, ni al autonómico ni al nacional. ¿Por qué? Porque se ha negociado en el conjunto de la Unión Europea 800.000 millones de euros para comprar vacunas. No ha entrado Pfizer, Pfizer está empezando a entrar y Moderna. El AstraZeneca era para los menores de 65 y por lo tanto no podían recibirla. Así que han tenido que frenar las vacunas en el conjunto de España porque no había vacunas. Si las vacunas entraran al ritmo que dice el Sánchez, que es que es un optimista natural, que se cree que todo el mundo nos creemos lo que dice, pues claro, hay una cosa más fácil que es ver cuántas vacunas llegan.
Ese es el problema de este país. No es que las comunidades autónomas vayan lentas, ninguna, sino que no le llegan las vacunas suficientes para vacunar al ritmo que tendrían que vacunar para llegar a agosto con el 70%. No, que he contestado a la pregunta concreta que me hacía Ana, y no me he desviado hacia otro tema. Pero como estoy de acuerdo contigo, para decir otra cosa diferente. Pero sobre ese tema es cierto que la Unión Europea tenía que haber procurado amarrar más los contratos, porque algunos le han hecho la pirula, como AstraZeneca. Pfizer está cumpliendo, es más, en España han entrado 1 millón de dosis de Pfizer. Ahora, después de 2 meses de no meter ni una. Digo que ahora mismo han entrado, y por eso están ahora pudiendo acelerar en alguna medida, por eso están vacunando yo creo a los 80 menos lo mismo gestionar para 400 y pico millones de habitantes que para la población de Israel, que son menos. Eso es más fácil, evidentemente. O Reino Unido, que además juega con la ventaja de que AstraZeneca, que produce allí, no deja que se exporte, y de aquí nos han sacado vacunas de AstraZeneca para Reino Unido, cosas parecidas. O sea, ahí la AstraZeneca, la compañía no ha estado leal con la Unión Europea. Dicho esto, parece que la Unión Europea va a recibir 300 millones de dosis en el segundo trimestre y va a permitir que vaya con más rapidez en este momento. Dejo un tiempo para ver cómo se va produciendo ese tema. Si no han cumplido ni uno de los plazos solamente permite un matiz, quizás ahí en la cifra que has dado no sea exacto. La Unión Europea no se ha podido gastar esa cifra porque es muy fuerte. Ellos estarán comprando 800 millones de dosis, que no puede costar 1.000 euros cada dosis, no, eso no es lógico. La cifra que has dicho debe haber algún error. Seguro me la he inventado, ya sabes. No, pero habrá cientos de millones. Pero tú me lo vas a puntualizar, no me preocupo. No me preocupo porque tú lo vas a puntualizar. Yo no me la sé, pero por lógica no puede ser esa cifra, pero será cientos de millones de euros, eso sí es cierto. Ahora es verdad, fíjate, comparando, ya que está acá el tema de los números, si comparamos con 700.000 millones de euros, que es el programa Next Generation, fondos europeos, si hubiera dedicado un esfuerzo económico, simplemente de una parte de eso, 1.000 millones más o tal, para tener vacuna, eso es más importante que los fondos europeos. Termino enseguida. Sí. Los fondos europeos es importante, pero no hay mejor receta económica que tener pronto la vacunación hecha. Evidentemente, lo que hubiera permitido tener vacuna. Quizá Europa ha querido jugar para la generosidad. 8.400 millones de euros es la inversión de los primeros lotes de la Unión Europea. Los primeros, no del conjunto. No, 800, sí. Los primeros, no del conjunto. Vamos a ver, es un problema de precios. Y hay otros países que están pagando mejor la vacuna. Yo, por ejemplo, el tema de la vacuna rusa, yo espero que la Agencia de Medicamento Europea sea capaz de aprobarla. A mí me da igual que sea rusa. Si es buena y funciona, tiene que poder aplicarse, porque lo importante es que la gente esté vacunada antes del verano. Y con este ritmo no se ha cumplido ni uno solo de los compromisos. El calendario que ha dado el presidente del gobierno es nefasto para, por ejemplo, para el cuento turismo. De la lechera. Sí. Porque claro, si la inmunidad de rebaño no se alcanza hasta finales de agosto, la temporada está prácticamente perdida otra vez. Entonces, sí, por favor. Entonces, yo creo que está llegando un momento, y ya dado el comportamiento que está teniendo la Comisión Europea, ya empieza a haber países que empiezan a desligarse. Alemania acaba de decir que se va a buscar la vida por su cuenta, porque está viendo que hay un retraso que no salimos, porque hay otros países, como dice Celia Villalobos, como Israel, claro. propio Marruecos. Marruecos está mejor que España. ¿Eso cómo es posible? Chile está mejor que España. Chile, o sea... Porque el contrato con las farmacéuticas, que es un poder económico potentísimo, no lo han hecho bien. Por muy alemana que sea la presidenta, no lo ha hecho bien. Y está sucediendo que no están cumpliendo ni uno solo de los plazos de entrega en la Unión Europea, porque no les importa. Porque lo que les importa a los laboratorios es el dinero. Y sobre la posibilidad que ha dejado de abierta... Que insista en la idea de que el programa de vacunas es de tal importancia que no solamente la propia Comisión, la presidenta y demás, sino que el Consejo, o sea, todos los presidentes del gobierno que se reúnen con el Consejo Europeo, tienen puesto en este tema tanto interés o más que se puso en los fondos europeos. ¿Se pasaron cuántos días hablando de los fondos europeos? Noches y días, ¿no? Hablando del tema, porque era importante. Pues más importante era haber hecho este tema, bien hecho. Pero no diciendo luego la Comisión, sino todos, sobre todo los países mediterráneos, que dependemos tanto de la movilidad, y por tanto la movilidad de cara al turismo, nos importa muchísimo que esa normalidad en el movimiento se recupere pronto. En cuanto al proceso de vacunación, un país que dependa más de la industria, etcétera, le afecta menos la pandemia económicamente que un país que tiene un sector económico tan importante como el turismo en todos los países, Portugal, España, Italia, Grecia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ahí se tiene que haber puesto un acento mayor. ¿Pero qué va a pasar? Porque la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué va a pasar en verano? Sí. O
sea, ¿va a estar preparada, en nuestro caso, la Costa del Sol para recibir turistas? No, hombre, recibiremos, yo creo y espero que también se pongan en marcha los antígenos, que nosotros en Málaga hemos puesto una operación de antígenos bastante interesante. Hoy no, Javier y yo no hemos hecho una prueba, ¿verdad? De antígenos, fenomenal, está allí en el Palacio de Posaví, los martes y jueves, operativo. Huelga decir que hemos dado negativo, vaya. Bueno, seguro, estamos dados por hecho. Bueno, y como veis, funciona muy bien. Entonces los trabajadores de restaurantes, de comercio pueden ir allí, de hoteles, etcétera, para crear espacios de seguridad mientras la vacuna llega. La vacuna llega a todos los trabajadores. Es muy importante, por ejemplo, que se considere personal esencial a los camareros y a los hoteleros en la Costa del Sol. Se debe hacer eso, porque así el destino se considera más seguro y puede venir más gente. Lo que ocurre es que hay un error, es decir, que todavía no hay ningún estudio serio de ninguna revista internacional, de Lancet, etcétera, etcétera, sobre si los restaurantes es el foco principal del contagio o las relaciones humanas. Si te fijas, las olas se están produciendo la de Navidad, que es donde más contacto familiar hay, próximo. No, es más fuera y te descuidas, claro. Y te descuidas. En Madrid, que está puteada por toda la izquierda habida y por haber, han conseguido un equilibrio entre el comercio, la industria de la hostelería. Es complicado, es difícil, es muy difícil, difícil. Pero tendremos que buscar soluciones que hagan posible el que la industria no desaparezca. Para que no nos muramos de hambre. Es que en la Costa del Sol, chicos, es que vivimos de ello. En un foro que organizasteis vosotros en el Miramar, con motivo de estos temas de turismo. Estaba Joan Molas y yo le comenté el tema que estábamos haciendo. Y hice el cálculo de lo que la pérdida que tiene el sector turismo en España. Son más de 100.000 millones de euros por año. Y bueno, pues una operación de este tipo, las propias empresas pueden hacerlo. Nosotros hemos hecho un modelo. Lo está haciendo la Fundación Celia, un modelo Celia hecho desde el ayuntamiento, donde las clínicas privadas colaboran en que cobran nada más que 2 euros por la extracción, que lo pagamos lógicamente, para que sea gratis para los trabajadores. A la empresa no les cuesta nada. Pero que te estoy diciendo que está haciendo eso mismo es en este momento la Fundación COE, que lo está haciendo firmando acuerdos con las comunidades autónomas. Yo imagino que con Andalucía, si no la han firmado, la van a firmar en 2 o 3 días, para que los centros, por ejemplo, las mutuas de accidentes de trabajo, tienen capacidad económica y capacidad técnica, tienen médicos, tienen enfermería y tal, para ayudar a hacer ese tipo de pruebas y para garantizar que la Fundación COE siga la senda que marcamos nosotros hace ya 6 meses. Eso es verdad, que el Ayuntamiento de Málaga final de septiembre, 1 de octubre, y que tuve ocasión con vosotros de decirlo ante Joan Molas para que el propio sector turístico reaccionara. Es decir, bien, es verdad que está en un momento económicamente muy difícil hacer este tipo de reacciones. Por eso nosotros hemos dicho, lo ponemos, lo pagamos, para hacer primero un esfuerzo de donación para que la gente tome confianza a efectos de seguridad, de ir a estos espacios que tienen una vida turística y poder ofrecer ese mensaje mientras la vacunación llegue y dar la seguridad plena, ¿no? Hemos llegado lamentablemente al final, pero yo quisiera, como el ritmo, usted no ve la televisión, pero como si fuera pasapalabra, que es un programa que hay que contestar muy rápido y con muy poco tiempo. A ver, ¿le gustaría llevar a Noelia Losada en su próxima lista? Y con eso le pregunto sobre la crisis. Da por hecho que no hay ciudadanos la próxima lista. No, yo le he dicho si le gustaría llevar a Noelia Losada. Sí. No, pero da por hecho que no va a haber entonces ciudadanos. Yo creo que poderme contestar eso es un futurible que tiene unas derivadas arriesgadas. Es muy probable que no exista ciudadano. Yo el planteamiento de entrada te planteo con respeto absoluto a un grupo que está colaborando con nosotros, que forma equipo de gobierno con nosotros, y por lo tanto yo, mientras ese grupo exista, y mi deseo es respetar la existencia de los grupos políticos que están, es contar con la realidad y la lealtad que debemos tener, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, me pronuncio en estos términos de respeto de la continuidad de nuestro pacto de coalición. Con la misma velocidad, ya que vive en Madrid, reside en Madrid, ¿qué cree que va a pasar en la elección? Más en Madrid que en Málaga. ¿Qué va a pasar en Madrid? Pues mira, yo ya de política no hablo, pero sí conozco mucha gente y me da la sensación de que la señora Ayuso va a ser de nuevo presidenta y espero y creo que sin ayuda de nadie. Sin ayuda de nadie, ¿significa con mayoría absoluta incluso? ¿Sí? ¿Le gusta más el PP de Ayuso que el de Casado? Yo ya no estoy en política. Bueno, pero le puede yo gustar hablo más uno que otro. de los potajes, yo ya no hablo de política. ¿Le gusta más el potaje de Casado que de Isabel Ayuso? Yo lo que espero es que el PP gane las elecciones generales. Si es con Pablo, pues con Pablo. Ahora, igual de rápido, ¿qué le parece esa crisis que ha habido orgánica en el Partido Popular, la Dirección Nacional? Pablo Casado se ha inmiscuido en el Congreso de Sevilla, en Málaga ha tenido enfrentamiento con el presidente del PP. Yo creo que es bueno que los partidos tengan cohesión interna, mantener la unión, la cohesión, me parece esencial, ¿no? Esencial. Yo viví el proceso de
desgajamiento dentro de UCD, y sé lo que eso supone de negativo, ¿no? Porque era un partido muy importante en la vida política española, con un papel muy importante, y no fue bueno que desapareciera, ¿no? Igualmente, en cualquiera de los partidos que son hoy esenciales en la vida política española, es bueno que se haga esos procesos. Por lo tanto, le quito importancia a esos temas, seguro que se superan esas cuestiones de discrepancia, digamos, que son menores en alguna medida. Lo importante es trabajar juntos por resolver los problemas, que son importantísimos, los que ahora tenemos. Hemos hablado algunos de ellos, ¿no? Y hay muchos más. La educación no lo hemos tocado hoy. Una de las cosas que más satisfacción me da a mí es cuando vemos que algunas cosas de educación puedan mejorar, o tenemos los encuentros con la gente que saca buenos resultados. Lo que hacen esfuerzo. A mí me importa valorar el esfuerzo de la gente y conseguir ayudar a colegios, que no es tema nuestro, el tema de colegios, que con una ayuda puedan hacer más para que haya menos fracaso escolar, etcétera. ¿No? Siempre animo a la Junta que le dé una vuelta al tema de la educación que ha estado durante tantos años, con un fracaso escolar de más del 30% en Andalucía y en Málaga, etcétera, y eso es lo peor, eso es el cáncer de una sociedad, en definitiva. Eso lo ha resuelto ya la señora Celaá con la nueva ley. Suspende, no importa, vas pasando de curso hasta llegar al final. Pero yo te voy a decir una cosa, lo fundamental, si me permites, por favor, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero hay una cosa que sí realmente me preocupa en el tema del centro derecha. Hay que reproducir el modelo del año 90. Es necesario un partido. Dividir el voto entre tres es más complicado y resta más que... Está hablando de una unificación del centro derecha. ¿Y quién puede liderar eso? Yo ya no estoy ahí. No lo sé quién será, pero creo que es necesario. Mientras tenga el voto de centro derecha, se tenga que dividir, ganan los otros. Y por lo tanto eso es lo que quiere Sánchez, eso es lo que le viene bien a Pablo Iglesias. Pero yo sí firme partidaria... El centro izquierda también está dividido, ¿no? No, es que yo sí firme partidaria del bipartidismo. Yo creo que la gente que sea de izquierda tiene que votar un partido de centro izquierda, donde hay corrientes, donde hay formas de entender muchas cosas diferentes, pero hay más que une que separa. Exactamente igual en el centro derecha. Bien, pues nos hemos quedado ya sin tiempo, lamentablemente. Sí. No, es bueno que haya esa simplicidad, digamos, centro izquierda, centro derecha, y para eso hay que hacer méritos, los partidos que están en esa responsabilidad, para conservar la confianza de la gente, y eso hay que esforzarse en hacer muy bien las cosas de gobierno y tener prestigio siempre como fuerzas políticas. Es clave, es fundamental. Y de la lección de estos años, aprender de cara al futuro para que dejemos una democracia sólida, potente y prestigiada a la española. Pues esperemos que así sea. Yo le doy las gracias a los dos, de verdad, porque yo creo que no hay muchos alcaldes y exalcaldes en general que accedieran a sentarse juntos. Yo creo que tiene mucho mérito y que no todo el mundo lo hace, por eso le doy las gracias. Por supuesto, a Ana y a Javier, les emplazamos a próximas Alamedas, le invitamos a pasear cuando quiera. Yo me encantará. Pues invitada hasta siempre, y vamos a hacer una pausa para retomar la recta final de este paseo por la Alameda, en la que tenemos un nuevo invitado del que seguro vamos a poder hablar de cosas muy interesantes relacionadas con el PSOE. Comienzo de la séptima temporada, el primer programa de la séptima temporada de la Alameda, y en esta recta final pues contamos con dos nuevos invitados. Tenemos a Nacho López, diputado del Partido Socialista, y quizá el hombre al que más se le reclama para saber qué está pasando orgánicamente en el PSOE, ¿no? Porque por la responsabilidad que tiene y porque es un hombre clave ahora mismo en la estructura orgánica del Partido Socialista. Pero vamos a hablar también de la pandemia, de las vacunaciones y de la actualidad, como no podía ser de otra forma. Y también para ello contamos con el periodista de Periódico Sur, Antonio Montilla, especialista en política. Buenas noches, Manolo. Y es de los que habla casi, no digo diariamente, pero casi con periódicamente, Nacho, periódicamente con Nacho. Bueno, él me busca en la rueda de prensa siempre incisivo, Antonio. Sí, ¿no? Incisivo, eso está bien. Buenas noches a todos, por cierto, que nos han saludado. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. Y bueno, seguimos con Javier Recio y Ana Berreales. Bienvenido a la Alameda. No es la primera ni la segunda, es habitual y eso es una buena noticia. Y bueno, no sé si es cocinilla, porque esto se ha convertido esta noche casi en un programa medio gastronómico, ¿sabes? Sí, he estado viendo, efectivamente, procuro serlo. No es que sea una de mis virtudes, pero bueno, tampoco se me da mal. ¿Y el plato estrella? Sí. Mira, me sale un puchero malagueño excelente. Vamos a hacer una competición de pucheros. Que si hay puchero, si hay que hacer puchero, yo me voy a ofrecer. Potaje que decían, ahí no voy a entrar, ¿vale? Ahí no voy a entrar. Yo, puchero malagueño... Dice potaje para el que ya tenemos, claro, ¿no? Nosotros política, ¿no? Bueno, quería hacer alguna puntualización de algunas cosas que hemos hablado esta noche, ¿no? Sobre todo una, ¿no? Una de las cosas que venía escuchándola, ¿no? Y que decía Celia,
que decía que no se habían dado las vacunas de Pfizer y que por eso no se habían suministrado, y cierto no es. El mes del 29 de marzo llegaron de Pfizer 679.000 vacunas, exactamente, ¿no? Yo creo que es verdad que hay mucha información, muchas veces hay mucha fake news y a veces uno pues se puede confundir. No, sí que se han ido dando, y efectivamente el 29 de marzo 680.000 y 7 días después 1.200.000. ¿Y qué valoración hace del anuncio del presidente, que tuvo una intervención, digamos, bastante positiva, ¿no?, o positivista o optimista de la situación? ¿Qué valoración hace del ritmo de vacunación, de los problemas que hay con Europa? Antes lo comentaba Javier Recio, ¿no?, con países como Alemania que están queriendo incluso negociar por su cuenta las vacunas. ¿Qué análisis hace? Bueno, yo creo que lo que vino a decir es lo que se habéis dicho desde el primer día, ¿no?, que el 70, que en el transcurso del verano se alcanzaría el 70%, y es lo que ha reiterado. Lo que ha dicho también es un poco los procesos, cómo se va a llegar a ese 70%, porque sí que sabíamos que el primer trimestre del año el proceso iba a ir lento. Es decir, cuando se dice es que a este ritmo ya, pero es que el ritmo ha ido a más, ¿no? Hay que tener en cuenta también que las vacunas, que se aprobaron el 27 de diciembre. Es decir, y hay que hacer miles de millones de vacunas. Cambio de estrategia con esta decisión de no poner la de AstraZeneca. Voy a intentar explicarlo, Ana. Es decir, el 27 de diciembre comenzaron a fabricarse las vacunas. Es evidente, ese ritmo va increciendo. Por eso, si sabíamos que el segundo trimestre del año el ritmo iba a ser mucho mayor que durante el primer trimestre del año, y el tercer trimestre del año será mucho mayor. Es decir, que ese ritmo va a más, ¿no? Y fíjate que además el presidente dijo que estaba en un escenario, digamos, en un escenario conservador. Es decir, que igual hasta es incluso mayor, ¿no? O sea, que un poco cuando el presidente lanza y da esos datos, evidentemente, efectivamente, todo puede pasar y la fuerza mayor, de problemas de fuerza mayor pueden existir, ¿no? Pero yo creo que esa es la intención que se tenía desde el principio, y yo creo que se va a ir cumpliendo. De hecho, ya lo estamos viendo, como el ritmo es cada vez mayor, ¿no? Ayer se vacunaron, o antes de ayer, parece que fueron en un día 380.000 personas, ¿no? Es decir, que ya hay casi 12 millones de vacunas repartidas. 12 millones de vacunas. Por lo tanto, vamos a un ritmo cada vez mayor. Si hace un mes o hace dos nos hubieran dicho que a 1 de abril tendríamos 12 millones de vacunas ciertas, seguramente con los datos que manejábamos, todo el mundo habría dicho que eso era imposible, ¿no? ¿Pero por qué? Porque, insisto, porque el ritmo va cada vez mejor. Es que con los datos antiguos tardaríamos 3 o 4 años en vacunarnos. Claro, por eso estoy diciendo. Entonces, que el ritmo era increciendo, Javier. Claro. El ritmo era Ojalá increciendo. Sigue increciendo bastante más. Porque el calendario que dio el presidente del gobierno, yo creo que para una zona turística como la nuestra no es positivo. Y yo no digo que tenga la culpa, en este caso, el gobierno de España, sino la Unión Europea. Lo que yo sí creo que tiene que hacer el gobierno de España, viendo lo que están haciendo ya otros países, es buscarse la vida. Porque nosotros, en un país como España, que el 14% de su PIB es el turismo, no nos podemos permitir perder otra temporada de verano. Eso es inaceptable. Hay que mover Roma con Santiago para conseguir que venga más vacunas. Seguir entregado a la acción de la Unión Europea, y yo no tengo responsabilidad porque es la Unión Europea, no me lo usted. Ya está Alemania, está negociando la vacuna rusa. Y la excusa es que, bueno, como todavía no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, pues no está compitiendo, pero bueno, la está negociando para que en cuanto la apruebe comprarla, ¿entendemos? O comprarla antes y aplicarla luego. Vamos a ver, si la Unión Europea no ha comprado la vacuna rusa es porque la Agencia Europea de Medicamentos no la ha aprobado. Claro. ¿Alguien de verdad? Yo os voy a hacer esta reflexión. ¿Vosotros creéis de verdad que cada país de la Unión Europea en solitario habría conseguido mejores condiciones para sí mismo? O sea, yo creo que no es real. Yo creo, si me dejas explicarme, Javier, ¿vale? He hecho una pregunta para yo poder responderla. Vamos a ver. Una de las fortalezas que tiene la Unión Europea es que es el conjunto de 27 países. De 27 países. Insisto, el ritmo va cada vez mejor, con las vacunas que tengan garantía
una garantía que da la Agencia Europea del Medicamento. A no ser que, claro, oye, como queremos correr tanto, pues no nos vamos a fiar ni de la Agencia Europea del Medicamento y que venga quien sea y que nos dé vacuna. Como se ha dicho antes, si es que Marruecos está usando una vacuna india que no ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Por lo tanto, queremos correr, pero queremos hacerlo con garantías sanitarias. Y yo creo que eso es lo imprescindible. Y de verdad, yo creo que tenemos que tener claro que cada país en solitario de la Unión Europea y España en solitario no iba a conseguir mejores condiciones. Y yo insisto, para el mes de julio vamos a tener vacunados a 25 millones de personas ya. ¿De verdad pensamos que en 6 meses España iba a conseguir 25 millones, que serían 40 millones de dosis aproximadamente sola? Bueno, el presidente de la Junta de Andalucía llegó a decir que para junio creo que había el 70% vacunado y no se va a conseguir. Lo dijo el presidente de la Junta. El presidente de la Junta dice muchas cosas, como por ejemplo, dice el presidente de la Junta que están repartiéndose mal las vacunas, cuando se están repartiendo en función de una población diana con un criterio que es muy objetivo, y luego el presidente de la Junta hace para las provincias lo mismo que hace el gobierno de España con el resto. O sea, el presidente de la Junta habla poco, pero la verdad que cuando habla es que lo que busca es una confrontación que no es necesaria. Además dice, queremos más vacunas porque... Si el ritmo de vacunación, si es que va a tope, es que vamos a tope, es que ya están llegando en masa cuando se ha incorporado, se ha incorporado Pfizer, entonces y ahora viene Janssen también, que es la de una dosis solo. Es decir, que es la de una dosis solo. O sea, ¿podríamos haber nosotros comprado la vacuna de Janssen antes? No, porque no estaba aprobada por la Agencia Europea Es que usted ha dicho que la unión de los 27, hay un país, Reino Unido, que va mejor que los 27 restantes. Bueno, sí, porque tiene una industria propia, a ver, si te molestan las cosas que son reales, yo lo siento mucho, Javier. Israel también tiene propio. Israel ha pagado por las vacunas 10 veces más que el precio de la Unión Europea. Pero es que eso a lo mejor hay que tomarlo como una inversión, señor López. 10 veces más como... Es que a lo mejor eso es una inversión. Israel tiene 10 millones de habitantes y además vendiendo los datos sanitarios, que por eso ha conseguido. Yo quería hacer una reflexión por eso es verdad. Es decir, yo entiendo la frustración. Verdad como los otros van mejor que nosotros. Entiendo la frustración porque todos queremos salir de esto cuanto antes. Bueno, hemos visto una imagen antes porque todos queremos salir de mucha frustración ciudadana, ¿no? Sí, pero es que es lógica, porque llevamos ya un año de pandemia, más de un año, y es lógico este cansancio y tal. Pero yo creo que tenemos que verlo también desde esta perspectiva. Tenemos una pandemia con una enfermedad que era nueva, que apareció hace 15 meses. Y 15 meses después de una enfermedad nueva, estamos vacunando, el mundo está vacunando a cientos de millones de personas. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes también, entendiendo la frustración, porque es lógico, ¿sale? Sobre todo para la gente que lo está pasando peor. Pero yo creo que es que en 3 meses, 4 meses, vamos a tener inmunidad de rebaño con una enfermedad absolutamente nueva. Lo que ocurre es la barrera del verano, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista económico. No me refiero tanto de las vacaciones, sino que, claro, se produce ahí una barrera de julio y agosto, que es cuando España se la juega y la Costa del Sol se la juega, ¿no? Y hay dudas ya de que el verano pueda ser un verano turísticamente... Bueno, la ministra de Turismo ya avanzó antes de ayer, creo que fue, que podemos alcanzar los 40 millones de turistas internacionales este año. Evidentemente no vamos a estar en los 89 millones de antes, eso está claro. Pero yo creo que va a ser, yo soy en ese aspecto bastante optimista, ¿no? Es decir, que yo creo que alcanzar esa cifra, que yo creo que es posible, insisto, entendiendo también, porque yo creo que tenemos que ser todos conscientes de la ganas que tenemos y sobre todo el sector turístico, lo mal que lo está pasando, como el sector del transporte, porque hay algunos sectores que efectivamente pues son los que lo están pasando peor por las circunstancias que la propia pandemia tiene, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que con todo lo que se ha puesto en marcha, es decir, no se ha caído el tejido productivo, se ha conseguido sostener el tejido productivo, se han metido 11.000 millones ahora que se van a meter en ayudas directas para todo el tejido productivo. Te voy a dar datos. Yo creo que es importante también de todo lo que se ha hecho. Andalucía, solo aquí y solo el Gobierno de España, 1.700 millones de euros para ERTES. 1.700 millones de euros para ERTE, 2.200 millones de euros para la Junta para afrontar el COVID. Por cierto,
muchos de ellos no se han usado para afrontar el COVID, sino para ajustar las cuentas de la Junta para que le salga su superávit, con lo mal que lo está pasando la gente. Pero eso, que tiene, eso es grave, ¿no? O sea, que tiene, ¿no? que tiene narices y además, después de haber quitado el impuesto de sucesiones para los que tienen herencias de más de 1 millón de euros, que le ha descuadrado las cuentas y se está usando parte de eso para cuadrar esas cuentas. 870 millones de euros para autónomos. 10.800 millones de euros, 10.800 millones de euros para líneas ICO, ¿vale? Y ahora 1.200 millones de euros que vienen aquí para ayudas directas para pymes y para autónomos. Y además habrá que preguntarle a los autónomos cuánto dinero han recibido ya. Bueno, se les puede preguntar, claro. Pues pregúntele. Claro que se les puede preguntar. Es que Cero. los pregunto pues igual que tú, Del Javier. gobierno de momento, pues cero. igual que tú, Javier. No, eso no es verdad. Cero. No. Ayuda directa, cero. Bueno, tú te refieres a las ayudas directas. Ayudas Se acaban de directas, aprobar ahora, Javier, se acaban de aprobar pero ahora. no han perdido la Junta 100.000 aprobó, millones. la Junta aprobó hace 3 meses una, Ignacio, y aún no han sido capaces muy ni mal de también la ponerla Junta en de marcha. Andalucía. Y el Ayuntamiento de ¿No cree que dada la Málaga situación igual? económica tan mala que se está pasando, las situaciones dramáticas que estamos viendo? Creo que esta mañana decía la COE que se han cerrado 100.000 empresas en este país. Estamos hablando de un tejido no solamente empresarial, sino de muchos puestos de trabajo que se han destruido. Que se deberían haber acelerado todo, porque no hemos visto todavía un duro de Europa. ¿No se debería haber acelerado todos estos trámites para que el dinero estuviera ya donde tiene que estar, que es en las empresas, en los trabajadores, en el sistema productivo, y no en esta maraña muchas veces? Le digo esto porque todo esto va a tener que hacer replantearse muchas cosas, ¿no? También un poco la autocrítica, en esto enlazo con lo que decía antes Javier, de la propia Unión Europea. Es decir, más allá de los controles que deban ejercerse para que se hagan con garantía las vacunas que lleguen, la Unión Europea tendrá que hacer una reflexión también de que en este proceso de adquisición de vacunas no ha sido todo lo diligente que se debería hacer una institución de este tipo, ¿no? Si me deja apuntar, Antonio, y no se refiere solo al Gobierno, es decir, que eso está pasando con medidas del Gobierno y medidas de las comunidades autónomas en general, ¿no? Sí, es que esas dificultades. Esa es la celeridad, que debería ser todo más rápido, ¿no? Pero todo tiene, los procesos administrativos tienen que tener cierta garantía, ¿no? Y muchas veces la garantía pues al final llevan consigo cierta lentitud. Y eso es verdad, pero bueno, son los procesos administrativos que son como son. Si queremos garantías, si queremos controles, pues eso es lo que pasa. Ya hubiera querido el tejido productivo de nuestro país que en la crisis pasada que gobernó el Partido Popular se hubiera puesto, aunque sea un 1% de todo lo que el Gobierno de España ha hecho ahora. Ya hubiera querido haber protegido a los trabajadores, haber protegido a todo el tejido productivo, haber protegido a todas las personas más vulnerables. Eso también, señor López, eso también, en Málaga, tenga en cuenta que hay que tenerlo en cuenta también la política de la Unión Europea. En aquel momento, la Unión Europea, a partir del año 2008, se establece aquello que se llamó las políticas austeras, mientras que a partir del año 2015 la Unión Europea abre las manos y es cierto, si la Unión Europea hubiera tenido el mismo criterio en esta crisis que en la crisis anterior, seguramente el Gobierno de España se hubiera tenido que agarrar a lo que le marcaba Europa, porque Europa está para lo bueno y para lo malo. Yo creo que hay que contextualizar las cosas y no creo que haya que descontextualizar esto, decir, porque no son comparables ni siquiera las dos crisis, ni siquiera la política que la Unión Europea ha tenido. En aquel momento era una política mucho más restrictiva. Una crisis financiera, y era financiera, y ahora ha tenido una política que me parece positiva, mucho más expansiva. Pero vayamos a contextualizar las cosas en el momento en que se producen. Sí, pero vamos a contextualizarlo también, porque ¿cómo se ponen en marcha las ayudas europeas? ¿Cómo se pone el Fondo Europeo de Resiliencia de 700.000 millones de euros en marcha? ¿Por qué? Porque hay un acuerdo de todos los países. No, porque hay un acuerdo, claro. Pero ¿quién impulsa el acuerdo? Porque igual no nos acordamos, pero vayámonos al mes de abril. 20 días de que esto empezara, 20 días después, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se fue a la Unión Europea a exigir que esto fuera así y que fuera un fondo, porque es la primera vez que se hace lo que se está haciendo, la primera vez que la Unión Europea da a fondo perdido a los países y que a fondo perdido para los países, no para la Unión Europea, pero no es a préstamo, que da y nos da a nuestro país 70.000 millones de euros. 70.000 millones de euros. Pero eso hay que tomar una decisión política y una valentía
de querer hacerlo, porque las cosas hay que hacerlas. Porque yo digo, ya que vamos a contextualizar, y estoy de acuerdo, la Unión Europea se construye en base a la iniciativa, se construye en base a la iniciativa ideológicamente de los otros países. Viene a decir el señor López que esto ha sido gracias a Pedro Sánchez, que en toda Europa. Javier, yo sé que te da coraje, Javier, pero que la verdad te da coraje, yo lo siento mucho, pero es verdad. Pedro Sánchez, en Austria por el fondo Pedro Sánchez. Que te da coraje, yo lo sé, Javier, yo lo sé, pero ¿qué le voy a hacer? Si la verdad es así, y si quieres nos vamos y nos podemos ir a la hemeroteca del mes de abril de hace un año, de la cumbre europea de hace un año del mes de abril, cuando el presidente Sánchez... bueno, parecía que sí, lo estaba discutiendo. Menos, que ha sido él. Pero tenés que entender también, Nacho, que el impulso, he dicho del impulso. Angela Merkel, porque tenemos todos como un poco la líder, la piloto de todo lo que es la Unión Europea, ya también abogaba en aquellos momentos por una política de ayudas, porque sabía la dimensión que esto iba a querer. Es decir, y estamos hablando de una persona ideológicamente en el otro espectro, es decir, una persona de centro derecha. Es decir, yo creo que hay que contextualizar estas cosas. ¿No ha escuchado al señor López? No, yo le voy a preguntar. Cuando ha venido Angela Merkel aquí se la ha visto que se ha ido muy contenta. Oye, pues mira, al menos puede hablar en inglés con ella y se puede entender, yo me alegro mucho, como con el resto de todos los líderes europeos, cosa que no nos había pasado nunca. Igual estas cosas también influyen. Es que la política exterior, la política europea... no quiere decir que sea un magnífico presidente. Es importante. Que la política europea es importante, pero la política europea se construye y se construye con iniciativa y con ganas de hacerlo y con liderazgo. Yo creo que tenemos, por suerte, un presidente del gobierno que podrá discutirle muchas cosas, Javier, pero esa iniciativa política a nivel europeo, ese liderazgo político a nivel europeo que está teniendo Pedro Sánchez, hacía mucho tiempo que no lo Ya ves si tiene un liderazgo para contextualizar, que el señor Biden todavía no ha hablado con él. Mira si es un gran líder europeo que el presidente de Estados Unidos todavía no ha hablado con el presidente de España. ¿Hasta qué punto el paso de la Unión Europea? Que es que cuando hablamos de los fondos de cohesión de la Unión Europea, estamos hablando que llegaban 8.000 millones de euros al año. Estamos hablando que los próximos 3 años van a llegar cada año en torno a 25.000 millones de euros cada año. Oye, al César, lo que es del César. Yo sé que habrá que a las personas de derecha estas cosas no les hace gracia escucharlas, pero es que la verdad es la verdad, la diga quien la diga. Sí. Y eso está ahí. Y esa negociación a nivel europeo que dice que lleva el señor Sánchez, ¿también nos afecta a la negociación que se ha hecho para la PAC? Le digo porque mañana van a protestar los agricultores y los ganaderos de toda España. Para la PAC quedan 2 años. Sí, pero bueno, se está negociando y están denunciando que en el caso de Andalucía vamos a perder recursos económicos para el campo andaluz, que es muy importante. Estoy muy en contacto con ellos y nos hemos reunido con ellos. Y usted lo sabe porque ellos y lo sé, pero no se puede hacer esa afirmación todavía porque aún no se ha negociado y aún no se sabe en qué se va a quedar. Pero todo apunta, quedan 2 años. Pero yo entiendo que los agricultores están en su absoluto derecho de decir, oye, igual mejor que protestar después, si nos ponemos fuerte antes, pues hacemos presión, ¿no? Y bueno, yo creo que es una medida de presión que es muy legítima hacerlo, pero tenga usted en cuenta algo. Yo creo que tenemos a un señor ministro de Agricultura que se llama Luis Plana, que si alguien conoce cómo funciona la Unión Europea en el tema PAC es Luis Plana. Y yo creo que, y además cordobés, andaluz, y conoce esto bastante bien. Y sí, yo creo que la mejor PAC posible que pueda sacar nuestro país, que pueda sacar nuestra tierra, es la que puede conseguir Luis Plana, absolutamente convencido. Así que entendiendo, porque sí me parece esto importante, muchas veces en los ámbitos urbanos no somos conocedores de todas estas cosas, pero sí que yo soy consciente que hay una preocupación en el sector agrícola y en el sector ganadero sobre ello, pero quiero garantizarles, quiero que tengan claro que el ministro Planas tiene absolutamente claro que tiene que sacar un buen rendimiento y un buen resultado en toda la negociación de la paz para el campo andaluz. Que no quepa duda que está en eso y los diputados estamos encima para que eso sea así también. Pues ahora que ha hablado de Luis Plana, ¿no, Antonio? Que se presentó, ¿no?, a una primaria con Susana Díaz, ¿no? Intentó presentarse, ¿no?, a unas primarias, pero no consiguió los avales. Lo sé, yo estuve con él. O sea que... Pues ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, le voy a preguntar por la vida orgánica, ¿no? Digo, he cogido así al lazo a Luis Plana, digo, aquí está. Ahora ya le voy a poder preguntar por la parte orgánica. Mira, pasa cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa. Pasa una mosca
y la cojo también. Te la ingenia. Pero, bueno, ¿cómo está la situación en el PSOE andaluz? Ya sabemos que, bueno, pues que hay una corriente que pide una renovación, hay otra corriente liderada por Susana Díaz que aboga por la continuidad. El otro día, en Semana Santa, estuvo aquí el propio alcalde de Sevilla, Juan Espada, que, bueno, pues que suena como... No, aquí en la Alameda. En la Alameda no, pero lo vamos a invitar, ¿eh? Lo vamos a invitar. Esto es la Semana Santa, Y bueno, de hecho, ha venido a algunos eventos de Sur, ha estado Juan Espada. Bueno, ¿qué está pasando, no? ¿Cómo está? Y permítame la expresión del potaje, ¿no? Eso que hemos estado al principio hablando. ¿Cómo está ese potaje, ese cocido del PSOE, cómo se está cocinando? Es una pregunta tan general, Manolo, que me da pie a poder decir cualquier cosa, ¿no? El PSOE andaluz, el Partido Socialista siempre es un partido vivo, ¿no? Si un partido político tiene vida interna en el sentido más democrático de la palabra, el PSOE andaluz, ¿no? Y bueno, yo creo que esa vida interna que tiene, que es verdad que ahora mismo la vida interna tiene otros cauces, con el tema de la pandemia y el hecho de que las agrupaciones locales, pues quieras que no están funcionando como antes, porque bueno, con todas las restricciones que hay y tal, los órganos del partido pues no están funcionando como debieran por todos los efectos de la pandemia, pues verdad que pues al final la vida orgánica encuentra otros cauces, ¿no? Y se encuentran pues charlas de café o charlas telefónicas, en fin, que y hay una vida orgánica ahora mismo intensa, ¿no? Y eso es inevitable, o sea, ¿por qué es inevitable eso? Yo creo que contextualizando, ¿no?, lo que es el PSOE andaluz, yo creo que nosotros en diciembre de 2018 el PSOE andaluz sufrió un shock. Sí. Yo creo que el PSOE andaluz sufrió un shock porque no esperábamos perder el gobierno de la Junta. Ganamos las elecciones, que creo que hay que recordarlo, ganamos las elecciones, pero perdimos el gobierno de la Junta. Bajamos bastante. Y además, en un contexto donde el Partido Socialista, en general en el conjunto del país, estaba al alza. Es decir, nosotros veníamos de una época muy complicada, 2011, 2015, 2016, y a partir de 2018, después de la moción de censura, es verdad que hay una recuperación donde la gente empieza a escuchar otra vez al Partido Socialista, ¿no? Pero ya llegaron las elecciones andaluzas y nos encontramos con eso que no nos esperábamos nadie. La verdad que fue una sorpresa para todo el mundo, ¿no? Después de 37 años entonces, eso evidentemente genera un shock. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que el partido, que la organización, cuando digo lo el conjunto de la organización sale del shock, pues vamos a unas elecciones generales, no se consigue formar gobierno, vamos a otras elecciones generales, después viene esta pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que esa, digamos, de ese shock, pues al final no se ha producido pues esa profunda reflexión que yo creo que hay que hacer cuando sucede algo como nos sucedió. Pues claro, pues conforme se va acercando, digamos, los congresos y tal, pues eso empieza a hervir, pero es inevitable, ¿no? Es decir, que yo creo que eso está, pues eso está hirviendo, que es decir, en el sentido que ese debate sobre lo que hacer, pues está ahí y lo tenemos todos. O sea, que hay una cosa que creo que nos preocupa a cada uno de los militantes, ¿no? Y bueno, pues eso está ahí, ¿no? Pero por ir a cuestiones concretas, Nacho. Más allá del cambio de nombres, ¿cuál es el cambio por el que apuesta el sector renovador del PSOE? Porque yo oigo hablar mucho de nombres y de reflexión, pero no sé la reflexión en qué concluye ni en qué ideas. Bueno, todo eso es una final deriva, ¿no? Que decir, claro que no se puede. Tiene que ir el PSOE claro que no se puede porque no hay nada todavía, ¿no? Que decir que el Congreso, entonces es un cambio de personas, más que de otra cosa. El Congreso no ha empezado, que decir, el proceso congresual no ha comenzado. El movimiento renovador, no, para intentar. Te he entendido perfectamente lo que me quieres decir. Que si no hay proyecto y solo hay personas, si es una cuestión nominativa o es una cuestión de más calado, ¿no? Yo creo una cuestión de mucho más calado. O sea, yo creo que efectivamente los procesos de renovación de los partidos políticos no van contra nadie nunca, ¿no? Simplemente los ciudadanos han decidido que no vayamos a seguir gobernando, entonces yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad, y eso es lo que habrá que hacer, eso está por hacer, de presentar un proyecto político renovado y que sea atractivo y que sea ilusionante con un objetivo claro, porque el Partido Socialista Andaluz es un partido de gobierno y el objetivo del Partido Socialista Obrero Español siempre
es intentar gobernar las instituciones porque es la forma de transformar la sociedad a través de las políticas públicas. Y yo creo que la inmensa mayoría de los militantes del PSOE andaluz quieren que volvamos a tener un proyecto atractivo para que los gente que nos dejó de votar nos vote otra vez. Y yo creo que eso, efectivamente, ¿por qué se habla del nombre? Pues por dos motivos muy sencillos. Vivimos una época política donde los liderazgos tienen una importancia y una trascendencia que está ahí. Eso por un lado. Y por otro lado es que tenemos un proceso orgánico que se llama elecciones primarias, donde votas a un candidato. Entonces es inevitable que los nombres y que los liderazgos y que las disputas de los liderazgos surjan. Pero estoy contigo, que yo creo que lo importante es qué proyecto político podemos presentar de cara hacia los próximos años. Y más teniendo en cuenta lo que ha pasado estos 2 últimos años aquí en Andalucía. El proyecto, y además yo cuando hablo con la gente del PSOE me dice, el proyecto tenemos que construirlo, habrá que establecer una serie de elementos y conoceremos. Al final el proyecto, cuando hablas el proyecto, trasladarle el modelo de Pedro Sánchez que pasó a nivel nacional, trasladar a Andalucía. Pero yo le voy a preguntar por nombres concretos porque al final la gente lo que quiere saber son los nombres concretos. Le voy a preguntar y le voy a preguntar, el proyecto le voy a preguntar por 2 nombres concretos. 1, ¿Susana Díaz debe dejar la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía? Esa es la primera pregunta. Quiero que sea directo. Y la segunda, ¿Juan Espadas debe anunciar ya su candidatura para liderar el nuevo PSOE de Andalucía? Mire, yo no le voy a decir a los compañeros y más los compañeros que tienen una responsabilidad política alta qué es lo que tienen que hacer, ¿vale? Por lo tanto, esa pregunta no te la puedo responder porque sería osado por mi parte que responderla. Yo creo que cada uno tendrá que tomar las decisiones que quiera tomar, ¿no? Yo creo que la compañera Susana Díaz, la actual secretaria general del PSOE andaluz, ella ya ha anunciado varias ocasiones que está dispuesta, disponible para dar el salto. Ya veremos si se concreta o no, porque insisto, esto queda mucho tiempo todavía, es verdad que queda hasta final de año. Sí se va a presentar. Hasta final de año queda mucho tiempo todavía para que se concrete, para que se anuncie la candidatura, si finalmente lo hace. Y el compañero Juan Espada, que es verdad, del que se habla mucho de él. Yo, como tengo una gran estima por él y una gran concepción de él, y que creo que tiene todas las cualidades, todas las actitudes necesarias para ser un gran presidente de la Junta de Andalucía, creo que la tiene. Bueno, en su consideración está si él decide dar ese paso o no. ¿Qué cree que hace falta para que dé ese paso? Yo no lo sé, el señor Espada es su apuesta personal como militante, es su apuesta personal, la persona ideal, porque se hablaba también de María Jesús Montero, se hablaba también de Felipe Cicilia en un momento, incluso se puso el nombre encima de la mesa de la posibilidad de Luis Plana, algunos más, pero ¿el señor Espada, a su juicio, es la persona que debe liderar ese proyecto que usted ha dicho antes, renovado, ilusionante, para volver a gobernar la Junta de Andalucía? Yo creo, insisto, que tiene todas las cualidades necesarias para hacerlo. Ahora, que lo haga o no ya no depende de una decisión. Yo le voy a hacer la pregunta de otra manera. ¿Cree usted que Susana Díaz es la persona idónea para encabezar de nuevo el proyecto socialista en Andalucía? Yo creo que Susana Díaz tiene todas las cualidades para serlo también, pero hay una cosa que no podemos obviar, que cuando la ciudadanía habla, cuando la ciudadanía toma una decisión, yo creo que el conjunto de la organización tiene que tomar nota sobre esa decisión. ¿Cree que la militancia del socialismo andaluz, y no solo la militancia, sino los simpatizantes también, ¿no? Pero nos referimos a la militancia del socialismo andaluz, cree que ha llegado el PSOE andaluz, necesita una renovación si quiere volver a gobernar? Mira, yo que estoy hablando con... Y mira, voy a hacer mía una reflexión que me ha hecho esta misma tarde he estado con mi hijo en el parque y me he encontrado con un compañero de partido y me ha hecho la siguiente reflexión y la voy a hacer mía, porque creo que además la comparte muchísima gente, la mayoría de gente que creo yo que la comparte. Tengamos en cuenta que el PSOE, sobre todo el PSOE aquí en Andalucía, en 2017 el proceso de primarias que hubo, que fue
intenso, por decirlo finamente, en todo el conjunto del país, aquí lo fue todavía más. ¿Por qué? Porque la que se presentaba era la Secretaría General. Un duro enfrentamiento entre Susana Díaz fue un proceso, y Pedro Sánchez. Entonces hay muchos militantes que dicen, hombre, yo creo que hay un convencimiento, que hay una pulsión, una pulsión mayoritaria hacia una renovación y hacia un cambio, ¿vale? Y que se haga de la mejor forma posible. Yo creo que son las dos reflexiones que yo saco más en conclusión cuando hablo con la mayoría de la gente, y me permito esta reflexión como en plan así más de tertulia, porque creo que existe, ¿no? Y yo creo que esa pulsión existe, ¿no? ¿Cómo se concreta? ¿Qué proyecto? ¿Qué liderazgo? ¿Qué persona? Yo creo que tenemos tiempo todavía para ello. Hay que tener en cuenta que el proceso orgánico, que el Congreso será a final de año. Por lo tanto, quedan muchos meses todavía. Pero usted, que es miembro de la dirección federal del Partido Socialista, y estas cosas supongo que se hablarán en estas reuniones internas, ¿les gustaría que en Andalucía hubiera más una operación, vamos a llamarle Illa, un cambio tranquilo, una renovación tranquila, a que se abra un proceso de primarias que, como muchos de sus compañeros reconocen, deja siempre un partido fracturado y herido para renovarse? ¿A usted qué le gustaría más? Mira, has dicho lo de Luis Planas antes, y yo en 2013, creo que me parece recordar que fue, yo estuve trabajando con él, no conseguimos los avales suficientes, y ya reclamábamos en 2013, incluso antes, en procesos orgánicos, elecciones primarias. A mí las elecciones primarias me gustan, es decir, en el sentido de darle la oportunidad a que los militantes sean los que deciden qué proyecto y qué liderazgo y qué equipo es el que va a dirigir la organización. O sea, que a mí particularmente, y eso lo hemos conseguido y nos ha costado mucho trabajo, y yo creo que lo ha aceptado casi todo el partido ya, y están los estatutos. No hay que reclamar las elecciones primarias porque están en la ley. Y llevaron a Pedro Sánchez a donde están en la ley. O sea, yo no reclamo las primeras porque las he reclamado tanto siempre que ya no necesito reclamarlas porque ya están. Pero mi pregunta no iba por ahí. La pregunta es si le gustaría que hubiera este proceso de primaria. Ya sabemos que le gustan las primarias, pero digo si le gustaría ese proceso de primaria o que hubiera un relevo tranquilo en el PSOE de Andalucía. No tengo una predilección. Yo lo que quiero es que el PSOE andaluz tenga el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor liderazgo de cara hacia el futuro próximo. Eso es lo que yo quiero. ¿Para qué? Para gobernar la Junta de Andalucía, para hacer las políticas públicas y los refuerzos de los servicios públicos que no se han hecho en estos 2 últimos años, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero. Y yo creo que es lo que aspira y lo que nos pide la ciudadanía progresista andaluza, tanto lo que nos votó como la que nos dejó de votar, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, pero es una opinión personal. Esto lo decide, y creo que es importante decirlo, yo lo voy a reclamar siempre. Al final, cuando llega la hora de tomar esa decisión, cada voto vale lo mismo. El del secretario general de una agrupación local, el del secretario general provincial, el del secretario general regional o el del secretario general federal, o el mío. Es decir, que al final, lo que sea, quien esté dispuesto a dar ese paso tendrá que convencer a una mayoría de militantes de que su liderazgo, de que su proyecto y de que su equipo es el mejor muy rápido, Javier, para esa finalidad. Simplemente, si cree que Susana Díaz finalmente, si ve que la situación, como parece, el sanchismo va avanzando en Andalucía, al final tirará la toalla. A mí, de verdad, y es una cosa, además que lo sabe Antonio, lo hemos hablado muchas veces y con quien me pregunta, aquí no hay sanchismo. Pedro Sánchez, secretario general de todos los militantes y de todo el partido. Y aquí no está eso en discusión de si el sanchismo gana o si el sanchismo avanza o si el sanchismo no. Aquí hay una cuestión. Vamos a poner el marco. Susana Díaz se le denomina sanchista, los sanchistas. Lo denomináis vosotros. Bueno, yo creo que aquí el marco, digamos, de debate que yo barrunto, que se va a dar, es si miramos hacia el futuro de una manera distinta de la que lo hemos hecho hasta ahora. Hay muchos alcaldes del PSOE que se están posicionando a favor de esa mirada hacia el futuro diferente. Hay otros que todavía no se han posicionado. Es posible mantenerse neutral, y veía antes imágenes del portavoz de
del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, de Daniel Pérez, que bueno, hasta ahora se ha mantenido leal vemos la a Díaz, imagen, pero ¿no? el otro día estuvo con Juan Espadas. Quiero decir, ¿esto le puede, en caso de que gane ese sector renovador, le pasaría factura necesariamente? ¿A quién? A Dani Pérez. ¿Por qué? Pregunto yo. Que no tiene por qué. Yo tengo también la mejor consideración de siempre. Dani, y yo creo que unas cosas son las cuestiones orgánicas y otras cosas son las cuestiones institucionales. Yo creo que además Dani... ¿Le parece un buen candidato a la alcaldía? Sin duda dentro alguna, de ese proyecto renovador del PSOE. Sin duda alguna. El mejor candidato que puede presentar el PSOE de cara a las próximas elecciones locales, ahora mismo te digo, Dani Pérez, sin ninguna duda, porque además se lo está trabajando bastante. Está a pie de calle, está haciendo algo que el alcalde no hace, que es escuchar mucho a lo que la gente quiere. Y eso yo creo que es muy importante. Yo creo que está ganándose poco a poco la confianza de la gente. Y a mí no me cabe duda que Dani Pérez tiene todas las papeletas para ser alcalde en las próximas elecciones, Suena su invitación a que Dani Pérez se pronuncie ya públicamente. Bueno, yo creo que lo ha hecho ya, Antonio. No, sí, bueno, pero digo, para que lo verbalice. Ese paseo... Para que lo verbalice. Ese paseo hace un año no se habría atrevido a darlo, pero bueno. Sí, tienen ellos buena relación. Pero no lo digo por la relación personal. Años, por cierto, mañana he pasado hasta aquí Susana Díaz. Lo sé. Sabe, ¿no? Ellos tienen buena relación, Juan y Dani. Además, Dani es una persona que a todos los que vienen, todos los cargos públicos que vienen y todos los representantes institucionales, él lo recibe de la misma manera. Tenemos que irnos ya. Yo antes le he dicho a nuestro invitado, como si fuera pasapalabra, así muy rápido. Yo digo, a ver, que levante la mano quien quiere la renovación en el PSOE andaluz. ¿Usted la levantaría? En la renovación en el PSOE andaluz, yo insisto, yo nunca me he quedado al margen. ¿O no levantan la mano? Yo nunca me he quedado al margen, siempre soy una persona activa. Hay un tipo de personas, yo soy una persona de las que me gusta que las cosas pasen y me gusta hacer que pasen. Y yo efectivamente creo que, insisto, que hace falta una renovación de liderazgo, equipo, proyecto. O sea, que usted sería uno de los que dijera yo me apunto, pero bueno. Bueno, ya depende cómo se concrete qué es lo que hace. Efectivamente, yo creo que ha quedado clarísimo esta noche. Gracias, Javier, gracias, Antonio, gracias. Ana, oye, Ignacio López, muchísimas gracias. Le volveremos a invitar próximamente porque va a haber mucho movimiento en el PSOE, y gracias a ustedes de verdad, porque nosotros estamos encantados de volver cada jueves con ustedes y les emplazamos la próxima semana. Buenas noches.